Pues vamos a continuar con este ciclo de charlas. Veo muchas caras nuevas, así que trataré de asumir lo mínimo de lo que vimos ayer. De hecho, realmente la charla de ayer está un poco... Bueno, está completamente desconectada de las cosas que vamos a ver hoy. Está un poco... Vale como motivación para lo que vamos a ver mañana, pero lo que es importante lo puedo resumir en medio minuto y lo haré mañana. Hoy nos vamos a centrar en lo que ayer llamaba el carácter cualitativo de la experiencia. Para los que no estaban, empiezo de cero porque tampoco es mucho. Es decir, hoy lo que vamos a ver es una parte importante de lo que constituye nuestra experiencia fenoménica. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy exactamente. ¿Qué es lo que pretendo mostrar hoy? Bueno, en primer lugar empezaré repitiendo lo que ayer ya veíamos, y es esta diferencia entre dos aspectos que componen el carácter fenoménico. No os preocupéis que voy a decir qué es esto del carácter fenoménico, qué es esto de la experiencia, etcétera, etcétera, que son el carácter cualitativo y el carácter subjetivo. Y la charla de hoy se va a centrar en el primero de estos aspectos, y la de mañana, por cuestiones obvias, estará dedicada a lo que es el carácter subjetivo. Voy a asumir un marco en el cual voy a estar trabajando tanto hoy como mañana, que es el marco representacionalista. Entonces lo que trataré de explicar es cómo entiendo yo el representacionalismo y qué es lo que cuál es la tesis del representacionalismo. Para ello, dado que si tenemos ciertos intereses naturalistas, esto es, según como yo voy a entender el naturalismo, si tenemos cierto interés en que el tipo de entidades que postulamos dependan de las cosas que nos dice la física, necesitamos lo que se llama una teoría naturalista del contenido mental. Entonces, voy a introducir cuál es la problemática y presentar una familia de teorías que será sobre las cuales esté trabajando. Lo que haré a continuación será defender el representacionalismo de una objeción en particular y cómo esta objeción puede ser respondida si apelamos a cierto tipo de contenido mental, lo que se va a llamar contenido de sé. Y voy a explicar cómo debemos entender este contenido y qué es. La caracterización en términos naturalistas de este tipo de contenido es lo que haré mañana, ¿de acuerdo? Entonces voy a introducir, siguiendo a Shoemaker, lo que se llama propiedades aparentes y cómo la mejor caracterización de esas propiedades aparentes recurre a este tipo de contenido. Y finalmente me gustaría utilizar este tipo de respuesta para dar cuenta a otros problemas que aparecen en teorías de la percepción, como pueda ser la percepción de ofrecimientos o affordances. No sé cuál es la mejor traducción para el término. Entonces, si me dejáis vamos a empezar viendo qué es de aquella cosa de la que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de las experiencias conscientes. Es decir, lo que vamos a tratar de ver es dar una teoría o tratar de entender qué son las experiencias conscientes. La mejor forma de presentarlo es mediante ejemplos, yo creo. Es decir, ejemplos de experiencias conscientes son aquellas que tenemos cuando olemos una flor, cuando nos comemos un taco, cuando tenemos un orgasmo o cuando tenemos dolor. Estos estados, o sea, cuando estamos en estos estados, se siente de alguna manera. Es decir, hay algo que es para nosotros estar en esos estados. A lo que es para nosotros estar en esos estados se le llama el carácter fenoménico de la experiencia. Y cuando queremos estudiar este carácter fenoménico, una forma interesante de aproximarnos a este problema es mediante una división de la labor. Esta división lo que trataría de hacer es responder de forma independiente, ya veremos cómo van a estar conjugadas, a dos preguntas distintas. La primera es ¿qué distingue distintos tipos de sensaciones? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que distingue mi experiencia de rojo de mi experiencia de verde o de mi experiencia de cierta nota musical, etcétera, etcétera? Entonces, trate de dar cuenta de lo que es para mí tener esa experiencia. Por otro lado, el carácter subjetivo trata de dar cuenta de aquello que distinguen los estados conscientes de aquellos que no lo son. Es decir, toda experiencia viene dada para un sujeto o son estados que ocurren para mí, no estados que meramente ocurren en mi interior. De esta forma, el carácter subjetivo, como ya comentaba ayer, se concentra en el problema de qué es aquello que distingue los estados fenoménicamente conscientes de los que no lo son.
De manera que si el carácter cualitativo sería lo que distingue distintos tipos de experiencias, el carácter subjetivo va a ser lo que distinga a los estados conscientes de los estados no conscientes. ¿De acuerdo? O sea, por lo menos, ¿cuáles son los problemas que vamos a tratar? ¿De acuerdo? Entonces hoy nos vamos a centrar en qué es aquello que distingue a distintos tipos de experiencias. Esto es, en el carácter cualitativo. ¿Bien? Ya lo comentamos ayer, para los que no estaban, pues mañana lo repetiré otra vez, no os preocupéis. Vamos a centrarnos precisamente en el carácter cualitativo. Y a la hora de estudiar este carácter cualitativo, bueno, tanto el carácter cualitativo como el carácter subjetivo, el marco en el que voy a tratar de hacerlo es en lo que se llama el representacionalismo. De manera que la siguiente tarea será decir qué es eso del representacionalismo. La idea del representacionalismo es que el carácter fenoménico queda determinado por su contenido intencional, ¿vale? Por aquello acerca de lo que es. Ahora voy a explicarlo también en más detalle. De manera que la idea es que los estados fenoménicamente conscientes son idénticos a ciertos estados representacionales. Es decir, cuando alguien pregunta ¿qué es una experiencia?, que es la pregunta a la que nos estamos enfrentando, es decir, ¿qué tipo de cosa, de proceso es la que ocurre cuando tengo una experiencia? Pues la respuesta que da este marco es decir, bueno, estar en un estado que representa que tal y cual es el caso. ¿De acuerdo? Y eso, entonces, hoy lo que voy a hacer es centrarme en este carácter cualitativo y mañana en el carácter subjetivo. Una pregunta que surge es, bueno, nos has dicho que vamos a asumir el representacionismo, lo que no voy a hacer es hacer una defensa del motivar el representacionalismo. O sea, simplemente para daros una probada de cuál sería la idea es la siguiente. Cuando yo tengo, si nos fijamos en experiencias perceptivas, por ejemplo, cuando yo percibo un objeto, una botella, ¿de acuerdo? Tengo experiencia como de botella. ¿En qué tipo de estado estoy? Bueno, pues uno que representa que hay una botella, ¿de acuerdo? Es decir, y ahora vamos a ver qué es lo que quiero decir con ello. Una de las motivaciones que se ha utilizado para el representacionalismo es la transparencia, el principio de transparencia, que nos decía, bueno, fijaros por ejemplo en la experiencia que tenéis como de botella, y ahora tratar de introspeccionar ese carácter fenoménico. ¿Qué es lo que hacéis? Pues simplemente fijaros más en la botella, no parece que haya nada que estéis añadiendo, cuando en lugar de buscar a la botella lo que hacéis es buscar en vuestro estado. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso de que haya representaciones. Porque las representaciones en la literatura, cuando postulamos representaciones en nuestras teorías, distinta gente quiere decir distintas cosas y hay distintas implicaciones. Entonces yo voy a decir qué es lo que yo voy a asumir y cómo voy a tratar de entenderlo, ¿de acuerdo? Decir que un estado representa que tal y cual es el caso es decir que tiene condiciones de corrección, ¿vale? Que es evaluable como siendo correcto o incorrecto. Una forma de presentar esto es diciendo que lo que hace son particiones en el espacio de posibilidad. Y ahora ponéis caras así diciendo, ¡uah! ¿Qué es eso? Bueno, pues os voy a dar un ejemplo. Imaginaros, voy a tomar el caso de una creencia, pero lo puedo hacer lo mismo con una percepción, ¿de acuerdo? Imaginaros, consideremos mi creencia o mi percepción de que aquí hay una botella, ¿vale? Esta percepción, o sea la percepción o sea la creencia, es evaluable como correcta o incorrecta. Es decir, es correcta si verdaderamente aquí hay una botella e incorrecta si la botella no está ahí. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere decir. Ahora, una forma de entender esta cuestión de las particiones en el espacio de posibilidades es decir que nuestras creencias o nuestras percepciones distinguen formas de ser del mundo. Si consideramos, me gusta decir que lo que hacen los estados con contenido es hacer rayas. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto de hacer rayas. Vamos a considerar este como nuestro espacio de posibilidad. ¿Qué quiere decir que esto es nuestro espacio de posibilidad? Bueno, quiere decir que aquí están todas las formas de ser del mundo. Es decir, los distintos mundos posibles, ¿vale? Por mundo posible no entiendo nada extraño más que eso. O sea, distintas formas en las que el mundo podría ser. Entonces podemos colocar aquí como munditos. Los tendréis por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, uno de estos mundos
es el actual. ¿De acuerdo? Este es nuestro mundo. Nuestra creencia lo que hace es dividir distintas formas de ser del mundo. Considerando nuestra creencia de que aquí hay una botella, distingue aquellos mundos en los cuales de verdad hay una botella de aquellos mundos en los cuales no lo hay. Es decir, aquí estaría el mundo actual, este sería un mundo parecido a este, en el cual hay una botella, pero otra persona, por ejemplo, está dando la charla. Este sería un mundo que hay una botella, pero tal que estamos en otra universidad, etcétera, etcétera. Y de este lado de la raya, lo que habría serían los mundos en los cuales no hay una botella encima de la mesa. Es decir, por ejemplo, este mundo de aquí sería un mundo exactamente igual que este, pero en el cual no hay una botella. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos este tipo de creencias, lo que estamos haciendo es dividir dos formas en las cuales puede ser el mundo y tomar partido por una de ellas. Léase esta. ¿Vale? Entonces, lo que voy a asumir es que los estados que tienen contenido, lo que hacen son particiones de este tipo. Un poquito más de bagaje en la literatura, sobre todo en filosofía del lenguaje. Voy a distinguir, para tener un poquito de precisión, entre el objeto de mi creencia y el contenido. El contenido de mi creencia o de mi estado perceptivo es una proposición. Hay distintas formas de entender qué son las proposiciones. Hay gente que cree que son meramente esto, colecciones de mundos, ¿de acuerdo? Es decir, la proposición que hay una botella encima de la mesa es simple y llanamente este conjunto de mundos. Hay otra gente que cree que es una cuestión o es una cosa que tiene estructura, es decir, que sería de la forma que incluya un objeto y una propiedad encima de la mesa. Yo no quiero decir, o sea, no voy a imponer qué son las proposiciones, simplemente aceptar que sea lo que sean las proposiciones, algo que parece bastante neutro en este debate, es que son cosas tales que hacen este tipo de particiones. ¿De acuerdo? Entonces, podemos distinguir el contenido, que es algo que es una proposición que determina este tipo de particiones, del objeto. El objeto es aquella cosa acerca de lo que es. En este caso, la botella. ¿De acuerdo? Entonces, decir que un estado es una representación quiere decir que ese estado tiene condiciones de corrección. Mi percepción es correcta si aquí hay una botella, por ejemplo, e incorrecta si no la hay. Mi creencia igual es correcta si aquí hay una botella o si no la hay. Esto es. Lo que voy a asumir es que las representaciones tienen condiciones que los estados mentales son estados con condiciones de corrección. ¿Está todo el mundo conmigo o al pintar aquí circulitos ya he perdido la mitad de la gente? Eso es, venga. ¿Cómo dijiste que se llamaba ese espacio de qué? De posibilidad. Es decir, esto simplemente lo que representa es todas las formas en las cuales puede ser el mundo. Pero ese espacio de posibilidades no tendría que ser como infinito o ilimitado. A lo mejor sí, a lo mejor no. Suponte que sí es ilimitado. Es decir, mi creencia solamente, pues entonces aquí tendrías infinitos mundos y aquí infinitos mundos. O sea, lo único que dice mi creencia es decir, bueno, de todos esos infinitos, unos tendrán la botella como parte de él y otros no. ¿Vale? ¿Para las condiciones de corrección solo es en términos de verdadero y falso? ¿O? Voy a asumir que sí. Si ves que hay algún problema, me lo dices y lo vemos. Estaba pensando como si crees que la botella es grande, ¿no? O cosas así. Bueno, en el que ya no solo es tu comprobación empírica directa, la que dice que es verdadero o falso, sino que tenías que tener como otro tipo de creencias como de comparación. Bueno, lo que nos pone este problema, voy a responder un poco brevemente. Es decir, puede que las proposiciones que creemos contengan términos vagos, por ejemplo, ser grande, ¿de acuerdo? Entonces estas particiones habrá mundos tales que es indeterminado si están de un lado o están del otro, ¿de acuerdo? Y entonces nos metemos en todo el problema de la vaguedad. Como no es un problema que nos interese para los propósitos de ahora, me voy a permitir simplemente continuar. ¿Está claro por qué? Es decir, si, por ejemplo, Calvo
¿vale? A mí me gusta pensar en mí mismo como un caso limítrofe de calvicie, ¿vale? A lo mejor entonces no estaría claro cuando alguien dice Sebas es calvo, pues no estaría muy claro, estaría aquí en la frontera. Eso me gusta pensar a mí, pero tengo amigos que dicen que no, que determinadamente soy calvo. Bueno, entonces, ¿está esto claro? Más o menos. Ahora vamos a continuar dándole un par de vueltas a esta idea, ¿vale? Esto es lo que presenta es un modelo formal de qué quiere decir eso de las condiciones de corrección. ¿Bien? Una cuestión interesante es decir, muy bien, me acabas de presentar un modelo formal de qué quiere decir eso, yo lo entiendo, pero muchos estabais ayer y ayer estaba hablando de neuroncitas y de cosas de mirar cerebros y áreas del cerebro y cosas así, diciendo, y de repente nos saltas este modelo tan abstracto, es decir, estoy perdiendo un poco de contacto entre una forma de tratar las cuestiones y las otras, ¿no? Entonces, una cuestión que resulta interesante es decir, muy bien, pues nuestros estados con contenido hacen rayitas de este tipo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que hace falta? Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que yo haga una rayita de estas? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿qué es lo que le estoy exigiendo a mí, a mi cerebro, a mi relación con los objetos, lo que sea? Es decir, ¿qué es lo que estoy demandando para que se dé esta relación de representación? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque mucha gente cuando objeta a las representaciones decía, bueno, pues parece que tener una representación es como tener una fotografía ahí en la cabeza y yo no tengo fotografías o no tengo cosas así. Entonces, bueno, cuéntame, es decir, me has dado este modelo formal que más o menos lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero dime algo más, es decir, ¿qué necesito? O sea, ¿cómo hago eso? O sea, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí o en mi entorno para que ocurra esto de aquí? ¿Vale? Entonces, la pregunta es, si lo que queremos defender es que nuestras experiencias tienen contenido, es decir, que tener una experiencia es representar tal tipo de cosa, lo que necesitamos explicar es eso que estoy identificando como el estado consciente, ¿qué es lo que hace? O sea, en virtud de qué representa lo que me estás diciendo que representa. Tradicionalmente la idea había sido, en la historia de la filosofía, era que las representaciones, que algo representaba a otra cosa porque se parecía a ella, ¿de acuerdo? Esta idea parece que se ha abandonado en favor de lo que se llaman teorías causales. Stamp, en un paper en el 77, inicia toda una tradición de teorías acerca de qué es una representación, qué hace falta para tener este contenido mental, que se llaman teorías causales. Y la idea es que la similitud no puede ser, o sea, la similitud no puede ser aquello que estamos buscando. ¿Por qué? Porque la representación es una relación asimétrica. Es decir, si bien podemos decir, o sea, parece adecuado decir que mis percepciones representan el mundo, ¿vale? Mi percepción representa la botella, en ningún caso la botella representa mi percepción, ¿de acuerdo? Sin embargo, si utilizamos la similitud como criterio para identificar qué es una representación, vamos a tener este problema. Y entonces, además él nos propone el siguiente ejemplo. Nos dice, tú fíjate, y aquí apelo a vuestras intuiciones, imaginaros dos gemelas, ¿de acuerdo? Imaginaros dos gemelas y yo tomo una fotografía de una de ellas. Mi fotografía se parece a ambas igualmente, son dos gemelas que se parecen muchísimo, ¿vale? Sin embargo, no diríamos que representa solamente a una de ellas, no representa a la otra. Imaginaos que con el paso del tiempo ya dejan de parecerse y mi fotografía todavía se parece más a la gemela a la que no le tomé la fotografía. Aún así diríamos que esa fotografía está representando a la persona que se la tomó. Esto nos lleva a sospechar, o así argumentaba Stamp, que aquello con lo que tiene que ver que algo represente otra cosa tiene que ver con un proceso causal. Es decir, la razón por la cual la fotografía es acerca de una gemela y no acerca de la otra es porque la fotografía se la tomé a una de ellas, ¿de acuerdo? Una de ellas estaba involucrada en ese proceso de creación de lo que se llama el vehículo. Pero esto necesita ser
hay que meterle como más miga, porque de todas las causas, o sea, no puede ser que un vehículo, es decir, aquella cosa que está representando a lo representado, es decir, distinguimos el vehículo, lo que está representando, de aquello que es representado, ¿vale? Vamos a asumir, permitidme asumir por lo menos por el momento, que las representaciones, cuando hablamos de representaciones estamos hablando así de algo así como ciertas estructuras cerebrales, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama el vehículo de la representación, lo que está haciendo, lo que está representando. Y el objeto es aquello acerca de lo cual es la representación. Y el contenido, una proposición, es decir, una partición de estas. Algo que determina una partición de este tipo. ¿Sí? Entonces, a la hora de ver, dentro de todas las cosas que causan el estado, ¿vale? Nosotros no queremos decir que todas son su objeto, ¿de acuerdo? Imaginaros en mi experiencia como de rojo, ¿vale? Mi experiencia de rojo la pueden causar un científico mediante un pulso transcraneal, la puede causar una tacha que me tome, o la puede causar un objeto rojo, ¿vale? De todos estos casos, que todos ellos están metidos en el proceso causal, involucrados en distintos procesos causales que generan esa representación. Sin embargo, nosotros decimos que mi estado esté activado en unos casos es correcto y en otros casos no. ¿De acuerdo? De manera que necesito un criterio que me permita decir cuáles son esas condiciones de corrección. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es presentar una familia de teorías que se llaman en líneas generales teorías informacionales o teorías telesemánticas, que lo que nos van a decir es que un estado, en este caso voy a hablar de estados mentales, un estado mental M representa un contenido C si y solo si M tiene la función de indicar aquello que es su objeto, ¿vale? Ahora vamos a explicar todo esto. Aquí hay dos nociones que necesitamos clarificar. La primera es la noción de función y la segunda la de indicación, ¿vale? La noción de indicación aparece bajo la idea, o sea, la idea que está detrás de estas teorías tiene su origen en Dretske, que dice que un estado representacional es un estado que lo que hace es indicar que tal y cual es el caso, es decir, llevar información acerca de una cosa. ¿De acuerdo? Una forma, o sea, formalmente podríamos entender la noción de indicación, hay otras nociones, como la noción de llevar información. Esto es, que la probabilidad de que el contenido esté, de que aquello acerca de lo que es, dado que el estado mental está, es mayor que la probabilidad del estado la probabilidad del contenido, ¿vale? Es decir, imaginaros que mi estado mental es acerca o indica botellas, ¿vale? La probabilidad de que haya una botella aquí, dado que está mi estado mental, es mayor que la probabilidad de que haya una botella sin más, ¿vale? Mi estado mental lleva información acerca de la botella, pero mi estado mental lleva información acerca de muchas cosas. De hecho, lo único que hace falta para satisfacer esto es, por ejemplo, estar dentro de la cadena causal. Es decir, mi estado también lleva información acerca de la actividad que hay en mi retina, lleva información acerca de la luz que hay en esta habitación, etcétera, etcétera. Dentro de todas las cosas que pueda haber en la cadena causal, mi estado mental tiene la función de indicar solamente, en este caso, botellas, ¿vale? Y entonces lo que necesitamos es una noción de función que nos permita discriminar de entre todas esas cosas que indican. ¿Bien? Para ello, lo que hacemos, a lo que recurren este tipo de teorías, es decir, que la función del rasgo es aquello que explica que el rasgo esté, es decir, en este caso el estado mental. Si por simplicidad recurrimos a lo que se llaman teorías teleosemánticas o evolutivas, lo que nos dicen este tipo de teorías es que la función de un rasgo es aquello para lo que ha sido seleccionado. Voy a poner un ejemplo. Cuando pensamos, aquí tenemos una noción normativa en el sentido de que nos permite distinguir casos buenos, ¿vale? Casos en los que mi creencia sería buena de los casos malos, ¿de acuerdo?
Lo mismo ocurre con las funciones de otros rasgos. Pensar, por ejemplo, en el corazón, ¿vale? El corazón hace, un ejemplo muy clásico, el corazón hace muchas cosas, ¿vale? El corazón bombea sangre, el corazón hace boom boom, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos decir de todas las cosas que eso hace, ¿vale? ¿Cuál es su función? ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Qué criterio es el que sigo? Entonces, lo que este tipo de teorías nos van a decir es que aquello para lo que el corazón ha sido seleccionado es para bombear sangre. La razón de que el corazón esté ahí es por bombear sangre y no por hacer boom boom, ¿vale? Entonces, de nuevo, y lo estoy utilizando simplemente como un ejemplo sencillo, es decir, habrá otras teorías de lo que es la función. Pero lo que es importante aquí es que necesitamos un criterio que me permita decir de todas las cosas que un rasgo hace, o sea, que sea el corazón, un estado mental, etcétera, etcétera, de todas esas cosas, ¿cuál es su función? ¿Vale? Seleccionar una de todas ellas. ¿Me estáis entendiendo? ¿O sí? En este caso, porque, pues imaginaros, o sea, de repente aparece un corazón y la razón de que yo tenga un corazón es que aquellos bichos en los que en su día le fue apareciendo algo como el corazón le permitían hacer tal y cual cosa, etcétera, etcétera. En el caso de las representaciones, lo que tenemos son rasgos cuya función no es bombear sangre, sino indicar cosas. ¿Bien? Veamos un ejemplo sencillo de Millikan. Imaginaros una rana, ¿vale? La rana, cuando le aparece cuando ve una cosita negra por ahí, saca la lengua y la captura. Entonces, ¿cuál es la razón de que ese estado, el estado mental en el que está, represente mosca y no represente punto negro que se mueve, por ejemplo? ¿Vale? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, hay muchos problemas, pero simplemente por simplicidad, la razón por la que ese estado ha sido seleccionado es porque ese ancestro de la rana en la que apareció esta mutación y que de repente cuando aparecía un puntito negro moviéndose sacaba la lengua y comía, tenía más éxito reproductivo, entonces este rasgo se heredó, etcétera, etcétera, y la razón por la cual hoy en día las ranas tienen ese tipo de estado mental es porque tiene la función de indicar moscas. O sea, porque cazaba moscas y no menos puntos negros, es la razón por la que ese estado ha sido seleccionado. ¿De acuerdo? ¿Está todo el mundo más o menos entendiendo esta cosa de aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? De manera que decir que un estado, ahora lo vemos así, decir que un estado hace particiones de este tipo, ¿vale? Es decir que tiene la función de indicar alguna cosa. Cuando algo tiene la función de indicar tal o cual cosa, hace particiones de este tipo. ¿Sí? Una forma de verlo es porque es que vendría a darnos el resultado semejante, y ahora vamos a ver las conexiones. ¿Cómo hacemos este tipo de particiones? ¿Vale? Este tipo de particiones en distintas formas de ser el mundo las hacemos atribuyendo propiedades a las cosas o a propiedades al mundo. ¿De acuerdo? En el ejemplo, la propiedad que yo le atribuyo en este caso a la botella es la de estar encima de la mesa, o la de ser transparente, o la de ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando le atribuimos una propiedad al mundo, lo que hacemos es hacer una partición de este tipo, ¿vale? El mundo es correcto si tiene esa propiedad, en este caso una botella encima de la mesa, e incorrecto de otra forma. ¿Y qué es lo que hace falta para que yo le atribuya una propiedad a un objeto? Bueno, pues tener un estado que tiene la función de indicar que ese objeto es tal y cual. ¿Veis la conexión entre los circulitos, las rayas, la atribución de propiedades y las funciones? Veo caras un poco raras. ¿Lo repito o está claro? ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí, claro. Digamos, podríamos entonces decir que hay estados mentales que representan cosas y otros estados mentales que no representan. Es decir, para que un estado mental represente, es, por así decirlo, esencial a ese estado mental darnos información acerca de un objeto. Tener la función de... Sí, por eso, digamos, tener la función, quiero la para decir como que es propio al estado mental, digamos. Bien, ahora, por ejemplo, si algo me pica en la mano, digamos, y yo tengo un estado mental de dolor,
eso caería dentro de un estado representacional. ¿Sería un estado representacional? Perfecto. ¿Me dice algo acerca de lo que me...? Perfecto. Pues un minuto y estamos justo con este tipo de cosas, ¿vale? De momento me quedo aquí. Cuando hablamos de estados perceptivos, parece que la cosa más o menos funciona. Es decir, cuando yo veo un ordenador, pues esto lleva información. Es decir, no parece que haya ningún problema, pero claro, a ver, estamos hablando de estados conscientes. Es decir, hay otro tipo, como el que mencionaba Álvaro. O sea, que ocurre cuando me pica, cuando tengo dolor, cuando estoy triste. Es decir, también tengo sensaciones. Es decir, ¿cómo me explicas esas cosas? Y la respuesta es que no voy a dar una respuesta, ¿vale? Pero sí que lo voy a considerar. Un segundito. Bueno, ¿cuáles son los problemas para el representacionalismo? ¿Vale? Pues como Álvaro comentaba ahora, es decir, bueno, ¿qué ocurre cuando me duele? O cuando tengo un orgasmo, ¿vale? ¿Qué ocurre con los estados de ánimo? ¿Representan? ¿Qué representan? ¿Bien? Entonces voy a dar una respuesta tramposa y corta y luego voy a decir qué es lo que... La respuesta corta es como diciendo, estamos en un seminario de experiencia perceptiva y estoy considerando experiencias perceptivas como visión, audición, etcétera, etcétera. Esta es la respuesta tramposa. Es decir, alguien podría decir, bueno, yo estoy hablando solamente de ciertos estados, es decir, estados perceptivos, ¿vale? Esta respuesta no parece que sea muy válida, porque si queremos decir que los estados conscientes son estados representacionales, como yo estaba asumiendo, tienen que ser también, es decir, yo también tengo experiencias cuando me pica, o cuando tengo dolor, o cuando tengo un orgasmo, luego tienen que representar, o si no, tu teoría no parece una teoría válida. ¿Bien? La respuesta es que creo que a eso se le puede responder mediante otro tipo particular de contenidos, ¿vale? Con lo que se llaman contenidos imperativos. Es decir, en este caso, bueno, primero, sí es cierto que mi dolor tiene claramente un contenido intencional, es decir, me pica en la mano, ¿de acuerdo? O mi orgasmo, pues algo tengo ahí abajo, o cosas así. Hay una discusión interesante. Tai pretende dar cuenta, por ejemplo, del dolor, de decir, bueno, pues cuando me duele, lo que represento es que hay cierto daño en los tejidos, ¿de acuerdo? Pero parece que hay algo que va más allá, tanto en el caso del dolor, y cuando pensamos en el orgasmo, pues todavía más claro, es decir, ¿qué es lo que está representando? ¿De acuerdo? Tiene un problema. Y la solución que me parece más adecuada en esa dirección es apelar a contenidos imperativos. Es decir, en este caso no diría que el mundo es de tal o cual forma, sino lo que tendría sino cómo quiero que sea el mundo. ¿De acuerdo? Lo que tienen esa función es de alejarme o acercarme a ciertas situaciones. Y hay muchos problemas y mucha discusión al respecto. Pero solamente es como, entiendo tu cara, decir, me parece insatisfactorio. Y hay la gente trabajando, por ejemplo, en cuestiones de dolor. Ayer hablaba de ello brevemente con Abraham al respecto. O sea, trata de, mediante combinaciones de contenidos, llamémosle descriptivos, y contenidos imperativos, o sea, unos que me dicen que el mundo es tal y cual, y otros que me dicen que el mundo sea tal y cual. Es decir, en el caso del orgasmo, pues dame más de esto, en el caso del dolor, aléjame de ahí. Mediante complicaciones de este tipo, dar cuenta de esa fenomenología. Y lo mismo ocurre con las emociones. Podría pensar tal vez en un tipo de intencionalidad no representacional. El problema es que... asociada como más bien bueno, una cosa más bien motora. En el sentido, por ejemplo, los existencialistas, Merleau-Ponty y compañía, ¿no? Que piensan que si bien hay una intención, el estado es intencional, no es que me esté representando algo de manera explícita. Cuando la distinción entre contenido intencional y contenido representacional yo no la estaba haciendo, y cuando alguien la hace, digo, tengo varias formas de entenderla. Es decir, yo entiendo contenido intencional como exactamente igual que contenido representacional, le hace como haciendo cosas de este tipo, ¿vale? Hay gente que la introduce, por ejemplo, porque en una mete como tiene que haber conceptos involucrados. Yo no estoy haciendo ninguna de esas opciones. El hecho de que haya cuestiones motoras o no me parece perfectamente compatible con todo lo que yo estoy diciendo. Y si hay otra cosa introducida, entonces necesito que me digas qué es lo que quiere decir contenido intencional más allá de eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de
percepción visual, pero en sueños. ¿Sí? ¿Tú cómo puedes acomodarlo con eso? Esa es una. Y la otra, pienso que a lo mejor en ese caso podría funcionar lo que él dice, ¿no? Que en este sentido intencional de que mi sueño tiene está dirigida hacia algo, ¿no? Tal vez lo que por ahí va, pero a pesar de que no está representado en este sentido claro en el que hay algo más a lo que está refiriendo, pero hay un objeto de la representación intencionalmente, ¿no? Como está ensañando. O sea, en el caso de los sueños, o sea, no hay... Pero no sé cómo responderías el caso de los sueños a partir de esto, porque sigue siendo... Perfectamente, es decir, cuando yo sueño que hay una botella, hace las mismas particiones que en mi percepción de la botella. Asumiendo que además, si el carácter fenoménico de mi experiencia en el sueño es igual al carácter fenoménico de mi experiencia durante el día, obviamente tengo que responder que es la misma. De hecho, hace el mismo tipo de particiones, dice que hay una botella. Lo que pasa es que de hecho son casos en los que estoy representando. De hecho no hay una botella, ¿vale? O sea, estoy en un estado que tiene la función de indicar que hay una botella, pero está mal. Es decir, cierto área se ha encendido y dice botella, pero no hay una botella. Entonces no hay. Sería como todos los sueños serían como... Todos los sueños serían incorrectos. Eso es. Sí, son como alucinaciones. Creo que al final dijiste que ibas a hablar algo de eso, pero por ejemplo, el caso de que... Me refería, por ejemplo, el caso de que voy caminando por la calle, por la avenida Insurgentes, está lleno de gente, ¿no? Y voy sorteando las personas, muchas de ellas me sortean a mí, van hablando por teléfono, van hablando con otros, digamos, hay un tipo de intencionalidad, en el sentido que parece ser que cuando me esquivan, hay un objeto para el hecho de la acción perceptiva o perceptivo-motora de esquivarme. Sin embargo, hay una representación, digamos, el sujeto está representándose el objeto como tal, es decir, viene una persona frente a mí, la voy a esquivar, o hay algo, podría pensarse que hay un tipo más asociado con esta actividad motora, decirlo, mecánica, automática, no sé. Cuando yo estoy diciendo que hay representaciones, lo único que estoy diciendo es que es un estado, es única y exclusivamente, cuando dices explícito o implícito, no son términos que yo haya... Perdón, te había entendido. Como que representas explícitamente, o qué es lo que... No, si en efecto hay una representación, si el sujeto, en el caso, se está formando una idea del objeto que viene hacia él. Es decir, y que en efecto hay ese proceso como de aplicar las condiciones de verdad, o sea, si en efecto hay como esa idea como de verificación o no, es decir, involucrada, ¿no? Está en un estado, digamos, que lleva información, perceptivo, pero que lleva información porque el sujeto reacciona y no se da contra el que viene adelante, pero en el que me parece que no hay como, ahora capaz que se podría usar el término explícito, pero no sé si explícito o implícito, pero la idea es si en efecto eso supone que el sujeto está pensando ojo. reflexivamente si se está formando una representación del objeto que viene delante. Ya nos estamos entendiendo, ya he entendido lo que quieres decir. La respuesta es no. Pero eso no estaba para nada en mi noción de representación. Es decir, todo esto reflexivo que tú estás añadiendo... pero no tiene que ver un poco con el contenido proposicional que supusiste que... Bueno, lo único que yo le he pedido a mis estados es que sean evaluables como correctos o incorrectos. Tú imagínate en una experiencia, de repente te veo, o sea, experiencia perceptiva, y yo digo, bueno, esto es... O sea, yo no me formo ningún pensamiento ni nada, simplemente te veo y luego miro para otro lado, ¿vale? Entonces, este estado por el que he pasado, teniendo una experiencia, es evaluable como correcto. No lo tengo por qué evaluar yo, ¿vale? Solo digo que es evaluable como correcto o incorrecto. Es decir, dice lo que dice, aunque yo no utilice esa información siquiera. Es que hay alguien ahí. O sea, no lo llevemos... O sea, no quiero meterme con el siguiente nivel, que sería este nivel que tú estás añadiendo de reflexión. No. O sea, de hecho... Para verlo de alguna forma, y esto nos llevará a la clase de mañana, es decir, todas estas cosas que yo estoy contando ocurren también a nivel inconsciente, ¿de acuerdo? Tenemos estados cuya función es llevar información acerca de ciertas cosas, ¿vale? Hay representaciones, o sea, representaciones en mi argot, o sea, como lo he definido, si queréis le pongo otra representación estrella. Esto no me voy a pelear por la terminología, o sea, yo he introducido qué es lo que yo quiero decir por representación y lo uso así. ¿Bien? Entonces, está
asumido y aceptado que hay representaciones, es decir, estados de este tipo cuya función es llevar información acerca de otras cosas a nivel inconsciente. Entonces, una pregunta interesante que obviamente habrá de decir, bueno, pues entonces todo lo que me has contado, es decir, todavía no me distingue los estados conscientes de los inconscientes, pero eso es lo que haremos mañana. No sé si... No importa. Bueno, a lo mejor al final... es que, digamos, lo que me parece está en el fondo es que no logro terminar de verla, es la noción de representación, está implícita. La noción de representación... Porque, digamos, llevar información puede ser simplemente ver que no me... Claro, o sea, no puedo dar contra él. No puede ser solamente llevar información, porque tiene que tener la función de llevar información. Es decir, de todas las cosas acerca de las que lleva información... Por ejemplo, supongamos, voy a poner un ejemplo de estas teorías un poquito más complejo, ¿vale? Lo que se llaman semánticas consumidoras, ¿vale? O sea, en una semántica de este tipo, un estado lleva información acerca de muchas cosas, pero de todas las cosas a las que lleva información dependen de cuál es la contribución que está haciendo ese estado al sistema. ¿Bien? Entonces, aquí, obviamente, nuestros estados llevan información acerca de muchas cosas, pero su función, o sea, con lo que contribuyen al sistema, es llevando información acerca de ciertas cosas. Piénsalo como, pensemos en un sensor, ¿de acuerdo? Un sensor, para mí, o sea, dentro de la maquinaria adecuada, sería un estado plenamente representacional. Es decir, tendríamos un sensor cuya función, imaginaos un sensor que se enciende, tiene dos estados, ¿vale? Simplemente o encendido o apagado, ¿de acuerdo? Entonces, este estado, este sensor ha sido diseñado para encenderse cuando le pones una cosa roja delante, ¿de acuerdo? Lo he diseñado para eso, de manera que si el estado está en on y hay una cosa roja delante, está funcionando bien, ¿vale? Si de repente se pone en on pero no hay una cosa roja delante, está funcionando mal, ¿vale? Este funcionar bien y funcionar mal son nociones normativas que no son aceptables dentro de nuestro lenguaje naturalista. Y la forma en la que tratamos de explicar esto, o sea, es porque su función, aquello para lo que han sido diseñadas, ¿de acuerdo?, es para encenderse cuando hay una cosa roja. Cuando hablamos de seres humanos no apelamos a aquello para lo que hemos sido seleccionados. Y esa es la idea de esta noción teleológica que presentaba, por ejemplo, de función. Hay otras. O sea, eso es lo que quiero decir con representación. Solamente eso. ¿Sí? Yo intuyo que te voy a decir, no representa ningún problema, pero no creo que se necesita un poco de explicación para decir cuando una representación representa, tiene como objeto algo que no existe, por ejemplo un unicornio. Entonces, o sea, no vas a decir que no es una representación porque no apunta a nada, o no es que prenda o apague, o sea, no en este sentido de o no, si hay o no hay, porque en realidad no hay, pero de todos modos, o sea, no dejamos de decir que es una representación. Perfecto. Entonces, una de las motivaciones que cuando hablaba, de la que se me ha olvidado comentar, por las cuales el lenguaje, hablar en términos de representaciones es complicado, o sea, o es por lo menos dudoso en un marco naturalista, es porque nuestras representaciones parece que pueden ser acerca de cosas que no existen, ¿de acuerdo? Acerca de unicornios, o acerca de Santa Claus, de Papá Noel. Yo tengo el deseo, la creencia, y mi sobrino, que... no tengo sobrinos, pero no sé por qué me ha salido sobrino. Un niño pequeño de que Santa Claus le va a traer ciertos regalos, etc. Entonces, una cosa que tenemos que explicar es qué ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo, o sea, mucha más elaboración falta para ver cómo llego a tener creencias acerca de cosas que no existen. Es decir, y entonces necesitamos complicar un poquito más la maquinaria, simplemente, ¿vale? Hay ciertos estados que tienen la función de indicar cosas rojas, señor gordo, etcétera, etcétera, y luego cómo a partir de ahí construimos otros conceptos acerca de cosas que no existen, ¿vale? Bueno, entonces vemos que aquí hay ciertos problemas, no doy una solución y voy a centrarme en, o sea, apunto por donde yo considero que hay una solución dentro del marco representacionalista, y lo que me voy a centrar es en la percepción. En particular me voy a centrar en un problema particular, que es el del espectro invertido. Y porque va a ser a partir de ahí, a partir del cual llegue al tipo de contenidos a los que quiero apelar. Oye, Sebas, Dime. por ejemplo, a las experiencias visuales les corresponde un tipo de función. ¿Cómo podemos determinar una función a
partir, ¿qué agruparíamos como diferentes tipos de estados mentales? ¿O porque no a cada estado mental le corresponde una función? ¿Cómo determinamos esa función? Bueno, eso va a depender de cuál sea nuestra teoría, ¿vale? De cuál sea nuestra teoría de la función. O sea, si por ejemplo, suponte que tomo una muy sencilla, ¿vale? Una simplificación dentro de estas teorías teleosemánticas, en las cuales la función de un rasgo es aquello para lo cual ha sido seleccionado. Entonces, pues algunos habrán sido seleccionados para indicar cosas que tienen que ver con la luz, otras cosas que tengan que ver con la rugosidad, otras que tengan que ver, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta abierta si, por ejemplo, distintas modalidades pueden tener el mismo tipo de contenido o no. ¿Sí? Bueno, entonces este es el caso del espectro invertido. O sea, el espectro invertido sería una circunstancia en la cual tenemos dos individuos, A y B, que estarían mirando a una fresa, y uno tiene una experiencia como de rojo y una experiencia como de verde. ¿De acuerdo? Pero queremos decir que imaginar una circunstancia en la cual ambos, tanto este sujeto como este sujeto, están de acuerdo en que la fresa es roja, ¿de acuerdo? Los dos le llaman roja, tienen el mismo, es decir, están de acuerdo que es el mismo color que esa chaqueta, abrigo, que aquí tiene otra connotación, etcétera, etcétera. Entonces, si esto nos parece un caso probable, ¿de acuerdo? Si esto nos parece metafísicamente posible, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Bueno, porque los dos sujetos están representando la fresa como siendo roja. Sin embargo, uno tiene una sensación así y el otro tiene una sensación así. ¿Bien? Alguien puede decir, bueno, pero esto es una posibilidad así, un cuento un poco sacado de la manga. Bueno, la verdad es que no. O sea, sí es cierto, no es cierto, no estoy diciendo que en el mundo actual haya casos de inversiones, pero lo que sí que parece mostrar la evidencia empírica es que hay casos de lo que se llama espectro movido. Es decir, que el tipo de sensación que tengo, tomar un color, el rojo, el tipo de sensación que tengo yo cuando miro al abrigo aquel y el que tiene otra persona cuando, por ejemplo, una persona o bien de otra raza, o bien de otro sexo, o bien de otra edad, hay ligeras variaciones en la pigmentación macular que le llevan a tener a experiencias de distinto tipo. Si a alguien le interesa, en un artículo de blog que se llama Wittgenstein and Qualia, presenta esta evidencia empírica que es de unos señores que llaman Nates y Nates, mostrando cómo cuando los sujetos tienen que ajustar, o sea, el experimento que les dan es básicamente el siguiente: de un lado tenemos una luz naranja y del otro lado yo tengo que modificar combinaciones de luz roja y amarilla hasta que me dé esa naranja, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo lo hago y digo, ya está, estos son naranja, se lo doy a Laura le piden que entre y dice, se va esta güey, o sea, esto está muy rojo, o sea, hay que subir el amarillo, y hay diferencias entre cómo los dos vemos este caso. Entonces el representacionalista tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema? Porque parece que los dos están representando el objeto como siendo del mismo color y sin embargo la experiencia que tienen es distinta, dado en este caso como en el que comentaba después. ¿Lo veis? ¿Vale? En principio hay una diferencia en el carácter fenoménico que los sujetos tienen, sin una diferencia entre el contenido intencional. ¿Vale? Para resolver este problema, Shoemaker introduce lo que se llaman propiedades aparentes. ¿Y cuál es la solución? Bueno, cuando tenemos aquí está utilizado shifted porque utilizaba estos individuos que tienen el espectro como un poquito movido, pero vamos a centrarnos por simplicidad en el caso del espectro invertido. Y la respuesta es negar que introducir una capa de representación, ¿de acuerdo? Una capa más de contenido. Entonces, lo que hace Shoemaker es negar que los individuos difieren en su contenido intencional solamente si difieren con respecto al color que están representando. Es decir, ambos pueden representar el objeto como teniendo el mismo color y no obstante representándolo como apareciendo de distinta manera. Esa es la idea. ¿De acuerdo?
Entonces, mientras que las experiencias de ambos lo representan en este caso a la fresa como siendo roja, la representan como apareciendo de distinta manera. ¿Lo veis? O sea, lo que mete es una capa más de contenido, lo que se llama propiedades aparentes. Nuestra experiencia representa a los objetos como teniendo ciertas propiedades aparentes. ¿Y cómo caracterizamos esta propiedad? Laura me mira con cara diciendo, oh, vaca. Bueno, de la siguiente manera. Shoemaker la introduce así, como la disposición, o sea, lo que le estamos atribuyendo a la fresa, en este caso, es la disposición a causar cierto tipo de experiencia o cierto tipo de estado. ¿De acuerdo? La fresa es roja, pero en un caso le estamos atribuyendo, uno le atribuye la disposición a causar una experiencia y otro la disposición a causar otra experiencia, o a causar un estado y no a causar otro. Dudas sobre la circularidad las discutimos al final, ¿vale? Entonces, ¿está claro cuál es el movimiento? ¿Qué es lo común en las dos experiencias, la representación? El color. O sea, ambos sujetos están atribuyéndole a la fresa el mismo color. Atribuirle a la fresa es lo mismo que decir representando a la fresa como siendo del mismo color. El cambio que hago de unas expresiones a otras ya la vamos manejando, ¿no? Representar algo como siendo, atribuirle tal y cual propiedad. Sin embargo, le atribuyen una propiedad aparente, es decir, a uno le aparece rojilmente y a otro le aparece verdilmente. Los dos sujetos dividen al mundo, el sujeto divide al mundo de la misma manera. Los dos sujetos, o sea, hay o sea, por un lado, en esta partición que es con respecto al color, los dos la hacen igual, ¿vale? Con respecto a la propiedad aparente, la hacen distinta, ¿vale? Uno la representa como apareciendo verdilmente y otro como apareciendo rojilmente. ¿Bien? En un caso la representación es correcta, en otro caso que... No, lo que queremos hacer, el problema que tenemos aquí es cuando no queremos decir que ninguno de los dos individuos está mal, ¿vale? Fíjate que hay diferencias diferencias muy ligeras entre como tú y yo percibimos los colores, y estos experimentos están bien, y no queremos decir que, no, es que tú representas mal, no, o sea, o que una persona mayor o una persona de esta raza, uno está en el caso correcto, ¿vale? Uno está funcionando, en un caso está funcionando chido y en el otro no. La idea es que tenemos dos sujetos en el cual se dan las condiciones normales, es decir, ambos están representando correctamente, es decir, su atribución es correcta, y sin embargo difieren en su carácter fenoménico. Esto es lo que queremos dar cuenta de este caso. O sea, lo aceptamos y queremos dar cuenta de él. Para dar cuenta de él, Shoemaker dice, bueno, aunque haya diferencias aunque la representen como teniendo el mismo color, la representan como apareciendo de distinta manera, ¿vale? Y la pregunta es cómo caracterizar esta propiedad que le estamos atribuyendo. ¿Bien? Sí. ¿Qué nos supone que, bueno, por lo menos en la teoría así como normal, la propiedad de la fresa que causa como estado fenoménico es el del color? Entonces tú estás diciendo, no, es que se representa el mismo color. Claro. Entonces no tendría que derivarse. No, obviamente, es decir, a partir de este momento, ¿vale? La propiedad que si quiero dar este paso, o sea, lo que Shoemaker está diciendo es que aquel contenido que determina la experiencia fenoménica no es el color, ¿vale? O sea, es que eso es lo que sí. No, está negando eso, porque si no, o sea, en el momento que si quieres ir por esa vía, el espectro invertido dice, bueno, pues ya está, te acabo de mostrar que estás mal, ¿vale? A mí me parece, si bien hay dudas, hay gente que rechaza los casos de espectro invertido porque no puede haber realmente inversiones, porque el espectro es asimétrico, etcétera, pero los casos de shifted spectrum, o sea, estas ligeras variaciones, me parece que sí presentan un problema al representacionalismo. Oye, esta es una estrategia para explicar estos casos, o sea, no... Es simplemente como introducir otro nivel de representación, este término para explicar estos casos. Propiedades aparentes, sí. Estos casos y los de espectro girado, todo para explicar estos casos. Es decir, si esto no te parece un problema, dices, pues ya está. O sea, pero si eres representacionalista y tu tesis es, bueno, las experiencias conscientes, experiencias como de color representan el color. Pues estos casos dicen, mira, pues no. Cuando tesis metafísica, como tesis nomológica, el espectro girado, el espectro movido, parece poner un contraejemplo
a la teoría que quisiera defender esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver... Una pregunta. Sí, claro. ¿Este segundo nivel de contenido puede fallar? Igual, claro que sí. Sí, o sea, ahora vamos a ver, es decir, yo puedo representar, imagínate, yo puedo representar la botella como apareciendo naranja y realmente que no aparezca. Vamos a ver cuál es la caracterización de esta, cómo hacemos la caracterización de esta propiedad y vemos por qué puede fallar, ¿de acuerdo? Mira, fíjatelo aquí, o sea, aquí lo que le estoy atribuyendo, en una primera pasada, uno le atribuye la disposición a causar experiencias rojas y otro le atribuye la disposición a causar experiencias verdes, ¿vale? Habría que, si el objeto realmente tiene esa disposición, entonces es correcta. Si no la tiene, entonces es incorrecta. Pero ¿vale? rojo ya es otro significado de rojo. Sí, perdón, experiencia roja. Rojil, experiencia rojil, ¿vale? Voy a utilizar experiencia rojil y experiencia verdil, aunque suenen un poco ridículos, para no liarnos con los colores, ¿vale? De una cosa son los colores, tenemos de un lado los colores, de otro lado los tipos de experiencia, a los cuales siempre utilizo esta etiqueta para nombrarlos, ¿vale? Experiencia rojil es el tipo de experiencia que tenemos cuando miramos a una chaqueta como aquella. Por lo menos que tengo yo, asumiendo que todos tenemos el mismo tipo de... sea roja o no. Al que tengo yo cuando la miro en condiciones normales, ¿vale? Está definido por el caso... Por el caso bueno. Y por el caso propio, digamos. Sí, ahora sí, ahora eso lo vamos a ver ahora. Entonces, si primero asumimos que todos tenemos el mismo tipo de experiencias, utilizo experiencia rojil para decir al que tengo los que sean como yo, por ejemplo. Y ahora vamos a ver unos detalles, vamos a ver unos detalles con respecto a eso, porque ahí vienen todas las complicaciones que vamos a ver ahora, precisamente. Porque, bueno, lo que yo estoy entendiendo es que todo lo que hemos hablado de conciencia fenoménica tiene que ver específicamente en esta base cognitiva. ¿Y dónde queda la parte cultural, la parte social, no la hay, para poder percibir, para poder establecer una relación del rojo y percibirlo de manera diferente? Porque en mi cultura el rojo significa algo, en la cultura de otro... Estoy tomando mi experiencia como de rojo en cuanto a... Cuando yo veo algo rojo tengo una experiencia como de rojo. Además de eso, culturalmente seguro, evoca cierto tipo de conexiones, ¿vale? Por ejemplo, en mi cultura el rojo está asociado a la pasión y eso me genera... Esto me parece algo completamente cierto, algo que también tenemos que estudiar, pero de momento nos quedamos simplemente con lo que es la sensación de rojo, tratando de quitar todas estas semillas. Es un poco hacer trampa, diciendo, bueno, vamos con los problemas poquito a poquito. O sea, de momento, como me basta con entender la rojilez, como para encima entender la pasionez y toda esa serie de cosas y cuál es la conexión y cuáles son los mecanismos que se dan. Déjame empezar con los problemas sencillos, ¿de acuerdo? ¿Te parece? ¿Otra pregunta tenía? Sí, en el ejemplo que ponías, ¿En este? Sí, entonces estás diciendo que un sujeto tiene una experiencia rojil y otro verdil, por ejemplo, sí, usando tus términos, pero que ambos sujetos reconocen que en realidad la cosa que están percibiendo es el objeto, es rojo, que produce la experiencia de la percepción, es rojo. Sí. O sea, ¿a ti te parece una forma, o sea, por qué sabes tú que el tipo de experiencia que tengo yo cuando miro a ese abrigo es el mismo que tienes tú? Los dos le llamamos igual, los dos nos comportamos igual, pero aquí lo que estoy planteando es decir, bueno, ¿y si el tipo de experiencia que tienes tú cuando miras a ese abrigo que es rojo, asumimos que ese es su color, es el tipo de experiencia que tengo yo cuando miro al pasto? O sea, los dos vamos a estar de acuerdo en que eso es rojo, es decir, la posibilidad metafísica de esa cuestión es la que deriva en este problema. ¿Lo ve? Yo diría que eso que estás poniendo siempre pasa en todos los sujetos, o sea que cada sujeto tiene una experiencia muy particular. Lo importante es que los sujetos encuentran las esencias de las cosas y se refieren a esas esencias. Bueno, pero aquí lo que queremos, primero, a la hora de hacer está muy bien que tú lo creas. La pregunta sería ¿qué evidencia tenemos para ello? Es decir, no discutimos diciendo pues yo creo esto o yo creo lo otro. Y segundo y sobre todo, lo que tratamos de entender es la naturaleza de esas experiencias, ¿vale? Entonces te estoy dando una teoría que trataría de explicar qué son esas experiencias, ¿de acuerdo? Y entonces te estoy planteando un problema para ese tipo de teoría. Y ahora veremos cómo de hecho, si tú tienes razón, para el tipo de teoría
cómo el tipo de teoría que voy a proponer yo daría cuenta de eso. Pero no puedo utilizarlo como un antecedente, porque mucha gente no acepta eso que tú estás contando, y de hecho tenemos una tendencia a creer que más o menos todos tenemos un tipo de sensación, de experiencia semejante cuando miramos. Esa es mi intuición, ¿vale? Y la razón para cuál, bueno, pues que somos sistemas cognitivos suficientemente parecidos, etcétera, etcétera. A lo mejor tienes razón, pero es como podemos hacer, ¿vale? Ahora veremos cómo da cuenta, si tú tuvieras razón, ¿vale? Cómo lo que vamos a aprender se aplicaría en ese caso y no habría ningún problema. Pero como no todo el mundo tiene por qué aceptar eso. Entonces el hecho de que tú le presentaras eso a alguien te diría, pues no. De hecho, cuando la gente empieza a plantear el representacionalismo, te dice, mira, no, el carácter fenoménico de rojo queda, queda exhausted, agotado. Queda agotado por el objeto, por el rojo, por el color, ¿vale? Todo lo que hace falta es representar rojo. Estos casos presentan un problema. O sea, tanto la posibilidad metafísica del espectro invertido como la evidencia empírica en favor del espectro movido. Tanto al representacionalista de este tipo como a otro tipo de teorías de realismo directo, como teorías de la consciencia, ¿vale? Si a alguien le interesa, luego al final comento algo al respecto. Bueno, entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo caracterizamos esas propiedades aparentes, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué narices es eso de las propiedades aparentes? ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy siguiendo un artículo en Nous del 2006 de Andy Egan, que nos va a llevar a la conclusión de que la mejor forma de caracterizar estas propiedades aparentes es mediante autoatribución de propiedades, es decir, no atribuyendo propiedades a los objetos, sino atribuyéndolas a nosotros mismos. Y ahora voy a explicar lo que es eso, no os preocupéis. Pero aquí hay una serie de cosas, una serie de desiderata para la caracterización de esas propiedades, ¿vale? Tenemos nuestros dos individuos, ¿vale? Y lo que queremos decir es que tanto que los dos individuos están atribuyendo al objeto distintas propiedades aparentes, ¿de acuerdo? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Están atribuyendo distintas propiedades aparentes. En eso estamos de acuerdo, ¿vale? Eso es lo que requiere el representacionalismo, ¿sí? La segunda es que la atribución que están haciendo de ambos es correcta. Eso es lo que necesitamos. Es decir, nosotros debemos dar cuenta de decir que los dos están representando al objeto como teniendo distinta propiedad aparente y que ninguno de ellos está haciéndolo mal. ¿Bien? Además, queremos lo siguiente. Queremos que en este caso, ¿vale? Imagínate en el ejemplo que te contaba del espectro invertido con respecto a Tiani. Queremos que la propiedad aparente que yo le estoy atribuyendo al abrigo, ¿vale?, se la puedas tú atribuir de forma correctamente cuando miras al pasto, ¿de acuerdo? Si tú y yo tuviéramos espectros invertidos, ¿lo entendéis? Es decir, dicho de otra palabra, de otra forma, cuando tenemos la fresa roja, si yo le atribuyo voy a utilizar rojil y verdil para las propiedades. Ahora, para las propiedades aparentes, si yo le atribuyo rojil correctamente a la fresa, ¿vale?, y tú le atribuyes correctamente verdil a la fresa, nosotros queremos que si fuéramos sujetos invertidos, tú le pudieras atribuir correctamente el rojil al pasto y yo el verdil al pasto. ¿Lo veis? No lo veis. No lo he explicado bien, ¿verdad? ¿Lo repito? Bueno, mejor aquí, es decir. Y aquí está algo que sea verde, una manzana verde. Esto se supone que es una manzana y que además es una manzana verde, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos que ocurra algo de este tipo. ¿Bien? O sea, esta es la idea. O sea, la idea es que
el tipo, nosotros queremos por lo menos dejar abierta la posibilidad de que el tipo de experiencia que tiene este tipo al mirar este objeto sea una experiencia que este señor puede tener al mirar a otro tipo de objeto. Es decir, en este caso, si son invertidos justamente, ¿vale? Estos dos, que cuando este mira la manzana verde tenga una experiencia, estas dos son del mismo tipo se supone, y estas dos son del mismo tipo, tenga un tipo de experiencia de este tipo que es del mismo tipo que este señor tiene cuando miraba a esto. ¿Lo veis? Porque son invertidos, justo. ¿Está claro? ¿Ayuda el dibujito? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Ahora aparecen por ahí. Vale. Entonces, y finalmente queremos lo siguiente. Es decir, nosotros queremos además que si yo represento un objeto como teniendo una tenemos a nuestros dos sujetos, ¿de acuerdo? Cada uno representa el objeto como teniendo una distinta apariencia, en este caso apariencia rojil y en vez de rojo 2, apariencia verdil. Por ejemplo, nosotros queremos que representar un objeto como apareciendo verdil, ¿vale?, sea incompatible con representarlo como apareciendo rojil. ¿De acuerdo? Cuando yo le atribuyo si yo le atribuyo una propiedad aparente y esa atribución es correcta, queremos que la atribución que hace, si le hiciera la atribución que le está haciendo el otro, sería incorrecta. ¿Lo veis? Entonces queremos dar cuenta de estas desideratas. ¿Sí? Bueno, cuando Shoemaker introduce este tipo de propiedades aparentes y las caracteriza, las introduce hace como varios intentos. La primera es como la disposición a causar cierto tipo de estado, ¿vale?, en algunos individuos. Bien. El problema cuando lo hago así es que no sé si contar esto. Bueno, muy brevemente. El problema cuando lo hago así es que tanto la apariencia rojil como la apariencia verdil tienen la disposición a causar ese tipo de estado en algunos individuos. Bien, entonces, bajo la asunción de que dos propiedades que son coextensivas, es decir, que son la misma en todo mundo posible, son la misma propiedad, no tengo forma de distinguir la apariencia verdil de la apariencia rojil. O sea, suponiendo que esto es la disposición a causar experiencias de rojo, ¿vale?, o experiencia a causar cierta actividad cerebral en algunos individuos. Tanto una apariencia como la otra tienen esa disposición y por lo tanto no puedo hacerlo. Bien. Otra forma de hacerlo es diciendo, bueno, es la disposición a causar estados en individuos como yo. Bien. O sea, por ejemplo, hemos visto que entre hombres y mujeres, o dependiendo de la raza, hay estas pequeñas variaciones. Digo, bueno, pues no pasa nada. O sea, la apariencia rojil que yo tengo es la disposición a causar cierto tipo de estado en hombres. ¿Vale? El problema cuando hago eso, es que estoy previniendo que tú, por ejemplo, puedas tener ese tipo de experiencia. Tú no podrías estar en un estado, o sea, no podrías representar un objeto como teniendo la disposición a causar ese tipo de estado en un hombre, ¿vale? O sea, solo pueden tener los que sean como yo. Y queremos dejar espacio para que esto ocurra, ¿vale? Entonces, ¿hay una distinción entre alguno y tipo? Aquí en alguno es un cuantificador existencial. Y aquí es los que son de mi tipo, por ejemplo, hombres o mujeres. Aquí es en alguna persona y aquí son en hombres o en mujeres o en hombres caucásicos con los ojos marrones de tal y tal, lo que sea. ¿Vale? Entonces nosotros queremos que el tipo de contenido intencional que le está atribuyendo, el tipo de apariencia que le estamos atribuyendo, lo pueden hacer tanto unos como otros. ¿Vale? Precisamente por esta condición. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué herramienta utilizamos para hacer esto. Tengo a todo el mundo conmigo, estamos ya cansados, un poco largos y de hecho, bueno, pues entonces aquí aparecen lo que son los contenidos de C. Entonces para introducir estos contenidos de C os voy a presentar a uno de mis personajes favoritos que a todos conocéis, que es el santo, ¿vale? Entonces paramos un poquito donde habíamos dejado el debate, lo dejamos ahí y entonces vamos a introducir lo que son los contenidos de C.
Esto va a ser muy importante para mañana, porque mañana vamos a tratar de utilizarlos para dar cuenta de la subjetividad, y vamos a centrarnos más en cuáles son los mecanismos y las cosas que están pasando dentro de nosotros para tener este tipo de contenido. Pero necesito que lo entendamos. Entonces, me dais un poquito de paciencia y lo que hago es introducirlos. ¿Vale? Aquí tenemos al santo, ¿vale? El santo, personaje fantástico con películas tan maravillosas como El santo contra las momias de Guanajuato. A ver, me gusta. Entonces, querría comentaros estas dos situaciones. Imaginaros una situación en la cual el santo está viendo esta película, sentado, está allá, que para descanse, sentado en su sofá, viendo la película, y después de verle luchar contra las momias, dice: soy un gran luchador. ¿Vale? Situación A. El santo cree que es un gran luchador. ¿Bien? Situación B. El santo se ha ido con 1000 máscaras y Blue Demon a tomar unos tequilas y llega a casa completamente ebrio. La televisión está puesta y en la televisión está la película El santo contra las momias de Guanajuato. ¿Vale? Con el pedal que lleva el santo no se da cuenta de que es el mismo el que está actuando, pero se sabe que hay un güey que le llaman el santo y dice: joder, el santo es un gran luchador. ¿Vale? En esta segunda situación, el santo cree que el santo es un gran luchador, pero no cree de sí mismo que sea un gran luchador. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos creencias que en principio son acerca de la misma persona, acerca del santo en ambos casos, pero que se distinguen. Es decir, parece que hay una diferencia entre esos dos contenidos. ¿Vale? Al primer tipo de contenido, a las creencias que uno tiene acerca de uno mismo, le llamamos creencias de sé. ¿Bien? Esta como primera introducción. Entonces, este debate que yo introduzco con este tema, lo introduce, por ejemplo, Perry, para ver cuál es el papel que juegan, el papel tan importante que forman estas creencias, por ejemplo, en nuestra acción. ¿Vale? Es decir, el santo, si de repente entran unos ladrones, ¿vale? Si el santo cree que él mismo es un gran luchador, sin duda los va a enfrentar, ¿de acuerdo? Si el santo cree que el santo es un gran luchador, pero no cree de sí mismo que sea un gran luchador, a lo mejor va a actuar de forma distinta. En el ejemplo de Perry va con su carrito y de repente ve que alguien está tirando azúcar y dice: alguien está haciendo un desaguisado, y empieza a perseguirle hasta que se da cuenta de que él mismo es el que está haciendo ese desaguisado. ¿Vale? Y no es hasta que él tiene la creencia sobre sí mismo que cambia su opción. ¿Qué es lo que está haciendo? Desaguisar, a tirar azúcar. O sea, hay un reguero de azúcar y entonces él lo va persiguiendo y va persiguiendo hasta que finalmente se da cuenta que es él mismo el que está haciendo ese desaguisado. Entonces, este tipo de creencias, ¿habéis entendido? Primero lo que son las creencias de sé. Entonces, ahora lo que voy a tratar de explicar muy brevemente es dentro de esta cosita que yo hacía, diciendo: bueno, las creencias hacen rayas. ¿Bien? O sea, nuestros estados con contenido hacen rayas. Vamos a ver un segundito qué tipo de rayas hacen las creencias de sé. Es decir, si hay una diferencia a la hora de tratar. Bueno, lo que parece mostrar este tipo de ejemplos, y por lo que no voy, por cuestiones de tiempo, a entrar mucho más en detalle, volveremos un poquito sobre ellos mañana, es el hecho de que las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, o sea, las creencias de sé, no son reducibles a creencias, a otro tipo de creencias, ¿vale? Como tratan de mostrar estos ejemplos. ¿Bien? Es decir, no puedo dar cuenta de la creencia que tengo acerca de mí mismo ni de forma descriptiva, ¿vale? Es decir, Perry, por ejemplo, o el santo puede creer que el único luchador enmascarado es un gran luchador, con una máscara de plata es un gran luchador, sin creer que él mismo es un gran luchador, ¿vale? Bueno, entonces, hemos visto que las proposiciones, como las hemos entendido, las creencias ordinarias, ¿vale?, distinguían conjuntos de mundos posibles, ¿vale? Es decir, hacían particiones de este tipo. ¿De acuerdo? Es decir, distinguían unas formas de ser del mundo de otras formas de ser del mundo. Dicho de otra forma, exactamente lo mismo, ¿eh? No, este formalismo no os va a asustar ni por un segundo. Las proposiciones determinaban funciones de mundos posibles a valores de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hacían rayas y tomaba un lado de la raya, ¿vale? De manera que es verdadero si el mundo actual está en el lado de la raya que yo he elegido, y es falso si está en el otro lado. ¿Lo entendéis? O sea, esto de aquí, funciones de mundos posibles a valores de verdad. Tomo una raya y verdadero en un caso y falso en el otro. Eso es lo que hacían nuestras proposiciones. Muy bien. Pues siguiendo a Lewis, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos no determinan solamente
funciones de mundos posibles a valores de verdad. Es decir, no solamente dividen el espacio de posibilidad en mundos posibles, sino en conjuntos de mundos e individuos. ¿Vale? Ahora lo explico, lo he visto sacar. Es decir, determinarían funciones de mundos e individuos a valores de verdad. ¿Vale? Es decir, no solamente seleccionan munditos, sino además muñequitos dentro. Es decir, individuos dentro. De manera que la creencia de que yo soy un gran luchador tiene el mismo contenido que la creencia, como creencia de ser, de que el santo tiene de sí mismo que es un gran luchador. ¿Vale? Cuando yo creo que... ¿qué creo yo? Cuando Ignacio cree que él mismo está escuchando la charla, tiene una creencia con el mismo contenido que cuando, por ejemplo, Laura cree que ella misma está viendo la charla. ¿De acuerdo? Este tipo es verdadero dado una forma de ser del mundo y dependiendo de quién sea el individuo. No solamente depende de la forma en la que es el mundo, sino también de cuál es el individuo que la tiene. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Entonces, fijaros que mientras vale, perfecto. Entonces, una forma que tendremos de entender este tipo de contenidos cuyo valor de verdad no solamente depende de cómo es el mundo, sino también de un individuo, esta es la idea, ¿vale? Estas son estas proposiciones centradas, cuestiones que dependen de... Para evaluarlas como correctas o incorrectas, no basta que mire cómo es el mundo, sino que también tengo que tomar un individuo. ¿Bien? Sí. Bien. Todas ese tipo de proposiciones de C ¿tienen indexicales siempre? ¿O son expresiones indexicas? Bueno, hay una... ¿O hay unas que sí y otras que no? Hay un tratamiento, por ejemplo... explico esto y retomo la pregunta. ¿Te parece? Sí. Bueno, de momento estamos considerando las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Vale? Este tipo de creencias de sí. Entonces, una forma de entenderlas, es decir, cómo tenemos que entender los individuos. Es decir, aquí teníamos unas funciones de mundos individuos a valores de verdad. ¿Vale? La pregunta es ¿qué es esta cosita de aquí? ¿Vale? ¿Qué son los individuos? Entonces, una forma de entenderlas son como localizaciones espacio-tiempo. Los individuos, son estados que son verdaderos o falsos dependiendo de cómo es el mundo y a una localización espaciotemporal concreta. ¿Vale? Entonces podemos distinguir este tipo de lo que voy a llamar egocéntricas. No, egocéntricas es lo que utilizo aquí. Bueno, no tengo una palabra en castellano. Autocéntricas. Bueno, no me gusta mucho, pero vale. Lo importante es que otra etiqueta distinta, ¿vale? Vamos a llamarlas autocéntricas. En la cual los puntos estos no serían localizaciones espaciotemporales. ¿Bien? Es decir, podemos pensar, una forma de pensar las creencias de C es como teniendo puntitos en los mapas, ¿vale? No solamente depende de cuál sea el mapa, sino además del puntito que tengo en el mapa. Y un ejemplo que a lo mejor nos ayuda a ver qué quiere decir este tipo de variabilidad, no solamente con la forma de ser del mundo, es con predicados del tipo, lo utiliza Egan, por ejemplo, para presentarlo, como estar cerca de y estar lejos de. ¿Vale? Mientras que la Cibeles está cerca de mí, la Cibeles está lejos de alguien que vive en la otra punta de la ciudad. ¿Vale? Entonces, estar lejos de y estar cerca de no son evaluables como verdadero o falso, solo meramente relativo a cómo es el mundo, sino también relativo a una localización. Estas serían las de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, un problema que vamos a ver y por lo cual la clase de mañana será tan interesante, entre otras cosas, es porque mientras este tipo de contenidos no parece estar en tensión con el tipo de teorías que he postulado, este tipo de teorías sí. Vamos a ver por qué. Bueno, para empezar, cuando tenemos, si los centros, aquello sobre lo que tenemos que evaluarlo es con respecto de una perspectiva, es decir, una localización espaciotemporal, no parece que las teorías que he presentado, las teorías que tienen la función de indicar, tengan ningún problema. Porque siempre que indico algo es desde una perspectiva. Es decir, parece que siempre cuando represento que hay una botella, sobre todo en estados perceptivos, este tipo de representaciones viene dado desde una perspectiva y esa perspectiva me permite tomar unas propiedades y no otras, ¿vale? Eso con respecto al punto de vista. Sin embargo,
como comentaré mañana, y hoy meramente mostraré un bosquejo de ello, si el tipo de contenido fueran no solamente fueran verdaderos o falsos relativos a una posición, sino con respecto a otra cosa, o sea, los individuos entendidos como algo más que localizaciones espaciotemporales, tendríamos un problema. ¿Y por qué no queremos? ¿Por qué? Algunas razones por las cuales no queremos que las localizaciones sean espaciotemporales es, en primer lugar, porque podría ser el caso que dos individuos tuvieran la misma localización espaciotemporal. Es decir, imaginaros que la mecánica cuántica nos lo permite, de hecho, que haya dos objetos en una misma localización espaciotemporal, o que hubiera fantasmas, ¿vale? Imaginaros Perry y su fantasma, los dos están en la misma localización y uno cree que él mismo está haciendo un desaguisado y el otro no lo cree. Si esto es, además parece... Esto mejor lo comento mañana, porque si no se nos complica un poquito la cosa, y mañana trataré de motivar, cuando vuelva a retomar, por qué aquello a lo que tenemos que relativizar, el tipo de indéxico, por eso venía la pregunta, al cual lo tenemos que relativizar, no puede ser meramente la localización. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de particiones? Si hacemos, aquí teníamos particiones en meramente formas de ser del mundo, ¿de acuerdo? En las proposiciones centradas tenemos particiones en colecciones de mundos individuos, ¿vale? Y entonces Perry lo que nos dice es que si a la hora de hacer una partición de este tipo en mundos, si bien en esa circunstancia lo que hacemos es, como hacemos eso, es atribuyendo una propiedad a un objeto, ¿vale? Para hacer particiones en mundos individuos, para hacer proposiciones centradas, lo que hacemos es atribuirnos a nosotros mismos una propiedad, ¿vale? Y ahora vemos cómo eso nos va a hacer el truco. Es decir, cuando Perry cree que está haciendo un desaguisado, no le atribuye a Perry la propiedad de estar haciendo un desaguisado, sino que se la atribuye a sí mismo. Es decir, la diferencia en el santo, si volvemos al ejemplo del santo, la diferencia entre la creencia del santo de que el santo es un gran luchador y la creencia de que él mismo es un gran luchador, es que la propiedad que se está atribuyendo es distinta. Es decir, en el primer caso, el santo se atribuye a sí mismo la propiedad de ser un gran luchador, y en el otro caso no, ¿vale? De manera que la autoatribución de propiedades es lo que nos permite hacer este tipo de particiones. ¿Sí? Caras raras. O sea, teníamos partición, este modelo, teníamos, voy a recuperar un segundito para ver si os tengo a todos de momento con nosotros. Teníamos que las proposiciones ordinarias, ¿vale? Eran cosas que por lo menos determinaban particiones en mundos posibles, ¿vale? Este modelo formal lo explicábamos, es decir, lo que hacía falta para hacer estas cosas era atribuirle propiedades a las cosas. ¿Cómo le atribuíamos propiedades a las cosas? Bueno, mediante estados que tenían la función de indicar que que las cosas tenían tal y cual propiedad. ¿De acuerdo? Eso era el primer caso. Segundo, ¿qué ocurre ahora? Ahora resulta que podemos tener particiones más finas autoatribuyéndonos una propiedad, ¿vale? Teniendo en cuenta que atribuirme a mí mismo una propiedad no es lo mismo que atribuirle una propiedad a Sebas. ¿Sí? Entonces, cuando nos autoatribuimos una propiedad, lo que hacemos son particiones de este tipo, particiones en colecciones de mundos individuos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema. Es decir, bueno, suponte que hemos conseguido seguirte, que ya es mucho pedir, ¿vale? Entonces, hemos tenido una idea, nos has dado una idea de qué era eso de representar los objetos como siendo de tal forma, es decir, qué era lo que necesitábamos para atribuir propiedades a objetos, ¿vale? Estar en un estado que indicaba tal cosa, bueno, más o menos así lo he entendido. Y ahora resulta, de repente, me has introducido esto de autoatribuirme una propiedad, ¿vale? Si teníamos que entender, si habíamos conseguido entender qué era esto de atribuir una propiedad mediante tener la función de indicar, ahora me tienes que decir lo mismo para qué es esto de autoatribuirse una propiedad, ¿vale? Porque me acabas de decir que desde luego autoatribuirte una propiedad no es lo mismo que atribuirle una propiedad, en mi caso, a Sebas, ¿vale? Precisamente, porque eso es lo que muestran los casos tipo Perry, tipo el santo, etcétera, etcétera. ¿Lo entendéis? O sea, necesito ahora explicar qué quiere decir eso de autoatribuirse una propiedad. O sea, me has dado el modelo formal, bien, y ahora dime, ¿qué me estás demandando? ¿Qué tipo de mecanismos o qué tipo de cosas estás demandando para que haya una autoatribución de una propiedad? ¿Lo veis?
Y entonces, y la respuesta es, pues mañana. ¿Vale? Eso lo vemos mañana. ¿Bien? Ahora. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahora ya tenemos esto de la autoatribución, otra cosita distinta, y ahora vamos a ver cómo esto nos ayuda a solucionar el problema del espectro invertido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque lo que pretendo mostrar es que apelando a este tipo de contenidos podemos dar una respuesta a los contenidos, es decir, al espectro invertido, y por lo tanto tener una caracterización del carácter cualitativo. Bueno, fijaros así. Entonces, Egan, todo este rollo que os he contado ahora es precisamente de este artículo. Egan lo que defiende es que las propiedades aparentes son propiedades autoatribuidas. Él realmente le llama center features. Él entiende que una propiedad es una cosa que va de mundos posibles a extensiones raras. Es decir, una propiedad es una cosa que coges ¿qué es la propiedad de ser rojo? Pues tomas el mundo actual y nos da un conjuntito, ¿vale? Nos da la chaqueta, el abrigo aquel, la manzana, los tomates maduros, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Y ahora, ¿qué es una propiedad centrada? Pues una cosa que, dado un mundo y un individuo, me da una colección de cositas. Es lo mismo, ¿vale? Pero esto que nos está diciendo ahí, con esas palabras de no son propiedades, sino entendidas como cosas que hacen funciones de mundos posibles a extensiones. Esto es lo que os acabo de explicar, ¿vale? Que dado un mundo me dé una colección de cositas. ¿Bien? Sino que son una cosa que me determina funciones de mundos e individuos a extensiones. Es decir, que dado este mundo y esta persona me darían unas cositas, y dado este mundo y otra persona me darían otras cositas, ¿vale? Esto, que por si leéis el texto, un texto muy interesante, es lo mismo que la autoatribución de propiedades. Y me parece mucho más sencillo explicarlo con autoatribución de propiedades. Entonces es como lo vamos a hacer. Entonces, lo que hace Egan es caracterizar esas propiedades aparentes como propiedades autoatribuidas. Es decir, la propiedad que yo me estoy atribuyendo a mí sería algo parecido a esto. Es decir, me atribuyo la propiedad de estar confrontado, perceptivamente confrontado, o estar en cierto estado perceptivo, con un objeto que está dispuesto a causar cierto estado en mí. Ojo, en mí lo leemos de se. ¿Qué quiere decir leerlo de se? Que no es lo mismo que esté dispuesto a causarlo en mí a que esté dispuesto a causarlo en Sebas. ¿Vale? Es decir, lo que me determina una funcioncita de este tipo. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Fijaros ahora como cuando veamos todo esto, de repente va a hacer chas y vais a entender un poquito todo el rollo. Fijaros cómo estaban las desideratas que teníamos, ¿vale? Y recordáis cuál era el caso, ¿vale? En el caso teníamos dos sujetos que estaban mirando a la fresita, ¿vale? Y tenían distintos tipos de experiencia. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Tanto el sujeto 1 como el sujeto 2 se atribuyen a sí mismo a distintas propiedades. Es decir, uno se atribuye a estar en un tipo de estado, mientras que el otro se atribuye a estar en otro tipo de estado, estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar un tipo de estado y no otro. ¿Veis cómo la autoatribución es distinta en este caso? Y ambos, la autoatribución que hacen es correcta, ¿vale? De hecho, en uno está confrontado con un objeto que está dispuesto a causarle a él ese tipo de estado, y el otro está confrontado con un objeto que está dispuesto a causar en el otro sujeto el mismo estado. ¿Lo veis? O sea, la autoatribución que hacen ambos sujetos es correcta. De hecho, también es correcto esto, es decir, la autoatribución que hace uno de los sujetos cuando mira a la fresa puede ser la misma que el otro hace cuando está mirando a esa misma fresa. A ver, lo repito. La autoatribución que el sujeto ha... Vamos a ver, vuelvo aquí porque es más fácil verlo con el dibujito, ¿vale? Es decir, tenemos de nuevo pinto de nuevo mi manzana verde, ¿vale? Y aquí está la fresa, ¿vale? Entonces, la autoatribución... En este caso, este sujeto está atribuyéndose la propiedad de estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar cierto estado mental. ¿Lo veis? Y la atribución es correcta, porque de hecho el objeto está dispuesto a causar en él ese tipo de estado. ¿Bien? Ahora bien, se está atribuyendo este tipo de relación, pero el mismo tipo de relación que este señor se está atribuyendo cuando mira a este objeto, es decir, autoatribuirse
autoatribuirse la propiedad de estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar este tipo de sensación, ¿vale? Lo puede tener este sujeto cuando mira una manzana verde. ¿Lo veis? ¿Sí? Decidme que sí o decidme que no. Bueno, espero que sí. Vale. Y finalmente, o sea, si la propiedad, si yo me atribuyo a mí mismo la propiedad de estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar sensación de verde, esto es incompatible con correctamente autoatribuirme la propiedad de estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar sensación de rojo. ¿Lo veis? ¿Veis cómo funciona lo de las autoatribuciones? O sea, me autoatribuyo distintos tipos de estados perceptivos y con esto satisfacemos estas desideratas. ¿Vale? ¿Sí? Pues 2 minutos y cierro, vaya 2 horas. Bien. Con esto, ¿qué trato de montar? Si entendemos las diferencias que hay entre estados perceptivos como propiedades que nos atribuimos a nosotros, ¿vale? En vez de, y no como propiedades que atribuimos a los objetos, podemos dar cuenta de este tipo de casos. Un problema que ahora va a parecer como un problema es decir, bueno, pero cuando yo tengo una sensación como de rojo, yo le estoy atribuyendo a eso una propiedad. Y tú me estás contando de repente que me estoy autoatribuyendo una propiedad. Esta cosa tan rara como estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar... o sea, me estoy autoatribuyendo a mí mismo cierto estado perceptivo, ¿vale? Cierta relación perceptiva, ¿vale? Estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar un tipo de estado. Y esto... pues no es, o sea, chirría, ¿vale? Y Egan en su paper dice, bueno, pues ¿qué quieres? O sea, eres representacionalista, tienes el problema del espectro invertido, pues tienes esta solución, algún problema tienes que tener, ¿no? Vamos a ser... Bueno, pues mañana vamos a ver que vamos a discutir precisamente sobre esto. Y es la subjetividad, como cuando queremos dar cuenta del carácter subjetivo de la consciencia, precisamente nos lleva a este tipo de conclusiones. ¿Bien? Entonces, ahora simplemente para durante 2 minutos, porque quiero tener un poquito de feedback, lo que me gustaría es cómo este tipo de herramientas que acabamos de aprender nos valen para dar cuenta de otro tipo de estados perceptivos, en particular de la percepción de affordances. Y la razón de esto tiene su origen en una charla que dio aquí a Susana Sigil. Es decir, Susana argumentaba que el hecho de que hubiera affordances o mandatos no era ningún problema para el representacionalismo, ¿vale? De hecho, este tipo de percepciones realmente tienen también condiciones de verdad. Es decir, hacen este tipo de cosas. ¿Bien? Y ahí hablaba de que ponía, por ejemplo, este ejemplo cuando estamos delante de una forest, de una jungla o delante de un bosque, y vemos que nos ofrece cobijo, ¿vale? Está lloviendo y nos ofrece cobijo. Y nosotros a veces experimentamos eso, ¿de acuerdo? Es decir, percibimos estas affordances. Asumiendo que esto fuera el caso, la cuestión es qué ocurre cuando a unos unos perciben ese ofrecimiento y otros no, ¿vale? Pero no solamente el caso en el que unos lo perciban y otros no, sino casos en los cuales queremos decir que ninguno de los dos está cometiendo el error, ¿vale? O sea, no es que haya un ofrecimiento que yo no soy capaz de percibir, sino que estoy en una situación completamente contraria. O sea, el caso sería algo parecido a este ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos nuestra jungla y tenemos un individuo al cual la jungla le ofrece protección. ¿Bien? El ofrecimiento que tiene es de protección, y tenemos otro individuo que no es que no perciba ese ofrecimiento, sino es que todo lo contrario, es que huye despavorido, ¿de acuerdo? Entonces, no es el caso no es que haya un ofrecimiento que tenga la jungla que el sujeto no esté percibiendo, sino que o sea, directamente, o sea, lo percibe como no cobijo, sino todo lo contrario, algo tenebroso, o sea, todo lo contrario a lo que podría ser ese ofrecimiento.
si nosotros quisiéramos decir, ¿vale?, que imaginaros aceptando que hay tal cosa como la experiencia, o sea, que experimentamos este ofrecimiento, ¿vale?, el ofrecimiento de cobijo. Si quisiéramos decir que este individuo de aquí representa correctamente la selva como no ofreciendo cobijo, sino como siendo algo que fuera lo contrario a cobijo, como algo horroroso, tenebroso, y sin embargo que pueda tener ese tipo de experiencia, ¿vale?, o sea, y que lo haga de forma, es importante que lo haga de forma correcta, pero sin embargo que pueda estar ante otro tipo de objeto, que le ofrezca el mismo tipo de ofrecimiento, y queremos que ese individuo pueda tener el mismo tipo de experiencia, dado que nosotros caracterizamos el tipo de experiencia por su contenido intencional, tenemos que decir algo en esta situación. El hecho de caracterizar los contenidos como propiedades autoatribuidas nos permite hacer esto. Es decir, si nosotros tenemos estos dos individuos, de tal que a uno la selva le ofrece cobijo, mientras que al otro le ofrece escapar de ella, ¿de acuerdo? Algo así. ¿Lo veis? Y queremos decir que los dos lo hacen correctamente, ¿vale? Ninguno de los dos está equivocado. Entonces, queremos decir en primer lugar que ninguno de ellos lo hace, está en error. Segundo, nosotros queremos decir que el individuo que tiene miedo puede encontrarse con otro objeto que le ofrezca cobijo, ¿de acuerdo? Y tener ese tipo de experiencia. Queremos dejar abierta, o por lo menos dejar abierta la posibilidad de que ese individuo esté ante otro objeto distinto que le ofrezca ese mismo tipo de cosa. Eso es. Y no queremos, queremos permitir que este sujeto tenga el mismo tipo de experiencia que tiene el sujeto 1. ¿Vale? En este caso era un oso y un ratón, pero podemos pensar en seres de la misma especie. Asumiendo que queramos decir que ninguno de los dos está en error, ¿vale? Alguien puede decir, no, o sea, para seres de una especie eso es como, unos lo hacen bien y otros lo hacen mal, es decir, el ofrecimiento está ahí. Bueno, pues apelar a contenidos de ese nos permite solucionar este problema. Es decir, algo así, el contenido sería como que la jungla me ofrece cobijo a mí, ¿de acuerdo? O sea, yo me autoatribuyo la propiedad de estar frente a un objeto que ofrece cobijo. Esto es perfectamente compatible con que el otro no se esté autoatribuyendo esa propiedad y que su no atribución sea perfectamente correcta. Y es perfectamente compatible con que ese otro sujeto se autoatribuya de forma correcta esa propiedad, es decir, la propiedad de estar enfrente de un objeto que le ofrece cobijo cuando está delante de otro objeto. ¿Lo veis? Vas. Pero me parecía que en el ejemplo del espectro invertido del percibir, autoatribuirme en un caso rojo y en un caso verde, tú hacías el ejemplo a distinciones de carácter como natural, por ejemplo, que entre hombres y mujeres perciben de manera diferente ciertos colores. Aquí, ¿cómo podría ser en el affordances el hecho de yo percibir cobijo en un... reaccionar de manera diferente ante un objeto que parece que el cobijo no es una cosa... Perfecto. O sea, la cuestión aquí estaría si queremos. O sea, es algo tan sencillo como si queremos dar cuenta de ello, ¿vale? Es decir, un objeto puede tener una affordance para un tipo de individuos y no para los otros, para otros. Y no, por ejemplo, en la teoría, la silla me ofrece la posibilidad de sentarme, ¿vale? Y entonces esta puede decir, pues a unos se los ofrece y a otros no, pero esto no hay ningún problema, porque a unos representarán la silla como teniendo esa affordance y otros simplemente pueden no percibir esa cosa sin que haya ningún error, ¿vale? Lo único que planteaba es que es una situación que en la siguiente situación quisieras dar cuenta de ella. Es decir, que no sea una cuestión de que no represento ese ofrecimiento, sino que represento un objeto como teniendo exactamente lo contrario. Es decir, no solamente me ofrece, por eso ponía el ejemplo, es decir, dos individuos tales que a uno le ofrece cobijo y a otro lo que le ofrece es precisamente alejarse de allí, ¿vale? Es decir, es algo tenebroso y el ofrecimiento que obtienen en su estado perceptivo
es alejarse de ahí. Si quisieras dar cuenta de esto, ¿vale? No tienes por qué querer. O sea, solamente lo estaba ofreciendo, lo ofrezco como una herramienta que nos permitiría dar cuenta de esos casos, ¿vale? Es simplemente porque, y la razón fue porque cuando Susana Siegel presentaba precisamente esta charla, se encontraba con ese problema. Decía, bueno, pues se lo puede ofrecer a unos y no a otros. Claro, si nosotros queremos dar cuenta del carácter cualitativo de la experiencia en términos de contenido, ¿vale? Y queremos que los dos sujetos representen de forma correctamente, podemos utilizar este tipo de cosas. ¿Ayuda? ¿Responde a esto? Sí. Una pregunta. En el caso en el que este contenido del set te permite decir por qué a alguien le ofrece la posibilidad de sentarse y a otro no, eso sí, pero después, ¿tienes alguna manera de saber si esa oración es verdadera o falsa para esa persona? O sea, porque puede ser que para unos lo ofrezca y para otros no lo ofrezca. Sí. Pero si yo lo represento, esa silla, como ofreciéndome sentarme en ella, ¿hay manera de que sea corregible o no corregible en este estilo de mundos posibles? Bueno, hay dos cosas. O sea, fíjate que me has hecho una pregunta de saberlo. O sea, una cuestión es la cuestión de... Siempre en este tipo de cosas hay que distinguir la cuestión metafísica de la cuestión epistemológica, ¿vale? Es decir, y de la siguiente manera. Metafísicamente, ya lo sé. Pero tú quieres saber si hay alguna forma de saberlo. Eso es epistémica, ¿vale? Es decir, un tipo de estado, ten en cuenta la percepción. Es decir, la percepción hace particiones de este tipo y es verdadera en un caso y falsa en el otro. Esto no tiene nada que ver con cómo yo sé si es verdadero o es falsa. Okay. ¿Vale? O sea, en ese sentido hay que distinguir. Eso es lo que quería decir con la pregunta. Una es que es verdadero o falso. Aquí con los ofrecimientos es lo mismo. Es decir, no sé de qué depende que una silla tenga el ofrecimiento o no lo tenga. No sé si hay ofrecimientos, o sea, si hay estas affordances. Lo único que pretendía hacer era, si las hay y las representamos, para la defensa, el artículo de Siegel me parece muy bueno. Si os convenció, aquí tenéis una herramienta para dar cuenta de fenómenos de este tipo. Y de hecho, si nuestra experiencia es como Egan argumentaba, o sea, primero, si hay tal cosa como el espectro invertido, para solucionarlo introducimos propiedades aparentes, parece que la mejor forma de caracterizarlo es mediante este tipo de contenidos de set. Pero no solamente se utiliza esto, es decir, en percepción, gente como Britt Brugger lo ha utilizado para explicar las diferencias en cómo percibimos cuestiones de perspectiva, es decir, por qué una moneda nos parece, si la representamos como siendo redonda o como siendo ovalada. O sea, ¿vale? Cuando veo una moneda, parece que la represento. O sea, cuestiones como... Cuando veis esta moneda, pues la representáis como redonda, pero también, ¿vale? La moneda es redonda, sin duda, pero desde vuestra perspectiva también la representáis como siendo ovalada, os aparece ovalada, para dar cuenta de todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea, es una herramienta más compleja. Realmente la motivación principal para apelar a este tipo de contenido es para dar cuenta de lo que veremos mañana, ¿vale? Es decir, que será el carácter subjetivo de la consciencia. Pero mañana voy a llegar desde razones parcialmente independientes a la misma conclusión. De manera que, apelando a este tipo de contenido, lo que haré mañana será tratar de dar cuenta a la vez del carácter subjetivo y del carácter cualitativo. Y de explicar esta cosita rara que parece, pero eso de que realmente me atribuye a mí mismo una propiedad, me parece raro. Y luego, y sobre todo otra cosa, explicar qué es esto de autoatribuirte una propiedad, ¿vale? Porque para algunas cosas, es decir, hemos quedado, no hago lo mismo cuando me autoatribuyo una propiedad que cuando le atribuyo una propiedad a Sebas. Y dices, vale, ¿y qué hace falta? O sea, suponte que he conseguido entender qué es lo que hace falta para que yo le atribuya propiedades a las cosas y todo este modelo, y más o menos me has dado una pizquita con la que yo entenderlo, ¿vale? Ahora resulta que me metes otra cosa. ¿Qué necesito para hacer eso? ¿Vale? Más cuestiones. La mía es la que tú adelantabas en la exposición, pero de la secularidad de la... Vale. ¿Te importa que la veamos mañana? No. ¿Vas a venir? Bueno, la pregunta de Ignacio es esta, es decir, o sea, desde luego lo que yo no puede ser que yo me atribuya a mí mismo la propiedad de estar confrontado con un objeto que está dispuesto a causar
la experiencia, porque yo quiero decir qué es la experiencia, ¿vale? De manera que la experiencia la estoy definiendo por la propiedad aparente, es decir, tener experiencia rojil es representar apariencia, o sea, tener cierta experiencia es representar cierta propiedad aparente, y cierta propiedad aparente queda definida en términos de la propiedad, de la experiencia. Parece que tengo un círculo ahí y eso es como decir, no me has convencido, ¿vale? Mañana, o sea, porque en realidad no va, o sea, así es como lo introduce Shoemaker, ¿vale? Como la disposición a causar cierto tipo de experiencia. Creo que hay problemas, entonces por eso lo vamos a ver mañana, es decir, no va a ser exactamente así. Te avanzo algo, será la disposición a causar cierto tipo de estado cerebral, ¿vale? Okay. Pero lo vemos mañana y las dudas, porque no está tan claro que salga tan impune de esa cuestión, ¿vale? Mañana que pueda yo salir, mañana en la propuesta que voy a hacer, o sea, no es tan claro que salga impune, entonces me atizas. Y una chiquita. Sí. O sea, tú vas a explicar todas las propiedades aparentes con este mismo esquema. Sí. Y todas las propiedades aparentes van a ser disposicionales. Bueno, vale, buena pregunta. O sea, la única razón para hacerlo disposicional es que nosotros, aquello que le estoy atribuyendo al objeto, queremos que lo tenga independientemente de si lo estoy mirando o no. Por eso las tenemos. Es por esa razón por la que aplicamos tiene la disposición de causar la experiencia en mí. Entonces, aquello que le estoy atribuyendo lo tiene, ¿vale? Aunque no. Pero digo, o sea, yo me atrevo. Si vas para explicar affordances, también vas a decir que una affordance es una propiedad disposicional, es tener la disposición a causar este sentimiento de refugio en mí, ¿cierto? Sí. O sea, es lo mismo con rojo, o sea, y no veo ninguna, o sea, puede ser problemático para rojo, pero igual de problemático que puede ser para rojo puede ser para la affordance, ¿vale? O sea, y tener en cuenta que las propiedades aparentes, ¿sale? O sea, si es algo que le atribuyo al objeto, no es realmente una propiedad, sino es esta cosa rara, ¿vale? Entonces, realmente la forma de entenderlo es que lo que hago al tener una experiencia es atribuirme a mí mismo una propiedad, ¿vale? O sea, el objeto, la propiedad aparente no, es una propiedad. Cuando tengo una experiencia, lo que voy a defender es que lo que hago es atribuirme a mí una cierta propiedad, la propiedad de estar en un cierto estado, ¿vale? Pero mañana lo vamos a ver más despacito y con más detalle para apurar las dudas. Álvaro, ¿tenías una duda? No, creo que está emparentado, pero creo que en algún momento no estoy seguro de haberme perdido. No entendía bien la idea como de autoatribución, es que eso no aplicada precisamente a una propiedad del medio ambiente, ¿no? Es decir que un bosque, ¿cómo funciona? ¿No? Es decir, que un bosque tiene la propiedad de ser un refugio. ¿En qué sentido eso procede vía como una autoatribución? Me parece muy buena pregunta. Entonces, como mañana vamos a dar cuenta de qué es o sea, una teoría de qué quiere decir eso de la autoatribución, como al menos en el caso particular de las experiencias conscientes. Guárdalo, o sea, nunca lo había pensado. Lo que voy a presentar mañana nunca lo había pensado considerando cuestiones como affordances, ¿de acuerdo? O sea, lo de affordances viene simplemente de porque aprendí que me enseñaron una forma que me pareció interesante de tratar las affordances y sus condiciones de verdad, etcétera, etcétera, y creo que esta herramienta vale, por eso me gustaba presentároslo aquí. Entonces, si mañana, cuando el tipo de experiencias que yo voy a tener en mente son experiencias ordinarias, de colores, formas, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, creo que se aplica directamente, pero si ves ahí algo mínimamente sospechoso, me dices, no, mira, ¿vale? Mañana vamos a ver qué quiere decir eso de una autoatribución y por qué realmente puede estar motivado. ¿Cuál es el principio que motiva que al tener una experiencia me autoatribuye una propiedad y no suene como algo raro? ¿Vale? Porque igual teníamos también como una duda sobre uno de los desiderata, sobre la condición de corrección principalmente. Esta es fundamental. O sea, esta es una no negociable. O sea, algo fundamental. Imagínate que tenemos los dos individuos, ¿vale? Imagínate que estos dos individuos en esta situación, ¿de acuerdo? O sea, la fresa es de color rojo, uno tiene experiencia rojil y otro tiene experiencia verdil, ¿de acuerdo? O sea, si no quisiéramos decir que los dos están correctamente, no habría ningún problema. Pues este tiene sensación verdil, pero lo está representando mal, está representando incorrectamente la fresa,
¿vale? Nosotros queremos una circunstancia en la cual queremos decir que los dos están, la experiencia de ambos es correcta, ¿vale? O sea esto es, si no quisiéramos decir eso, el representacionalista no tendría ningún problema, ¿vale? Porque simplemente este señor aquí está representando erróneamente la fresa, ¿vale? El problema es que con los casos, es más claro en el caso del espectro desviado. Lo que pasa es que es más sencillo presentarlo en términos de espectro invertido. O sea, yo no quiero decir que alguien, por ser más mayor o por ser de otro sexo o por ser de otra raza, no, pues yo soy el bueno, ¿eh? O sea, es este el que es bueno. O sea, tú representas mal. No, queremos dar cuenta de este hecho. ¿Sí? O sea, eso es sí. No, yo entendía como que había una posibilidad de que... No, o sea, esto es una cuestión... O sea, por ejemplo, con estas otras dos condiciones, pues puedes decir, bueno, pues yo no querría aceptarla, porque de hecho es lo que falta. Es decir, y la idea es simplemente que aun cuando tengamos aunque nuestros espectros estén movidos, no quiero negar la posibilidad de que tú puedas tener una experiencia como la mía, a lo mejor cuando ves otro objeto un poquito distinto, ¿vale? O justo en la otra punta del espectro, ¿vale? Alguien puede decir, bueno, pues si no lo tiene, pues no lo tiene, no hay ningún problema, ¿vale? Pero intuitivamente en estos casos, al estar movido, y de hecho, además, ¿cuál es la motivación? Es decir, el hecho de que yo tenga los receptores attuned, afinados de forma ligeramente distinta, no me permite a mí evitar que tú puedas tener ese tipo de experiencia. Y si alguien cree que depende de que al final hay un correlato neuronal, o sea, que depende de cuestiones de cierta configuración neuronal, ese tipo de experiencia, aunque tú tengas otros receptores, si estás en ese estado, vas a poder tener ese tipo de experiencia. Es decir, hay otras motivaciones por ahí metidas por las cuales querríamos defender cuestiones así, ¿vale? Es decir, aunque tu mácula sea ligeramente de la mía, si tú te pudieras poner si por esa mácula puede llevar el cerebro a poner un estado del mismo tipo del que estoy yo, querría decir que tienes un mismo tipo de experiencia, ¿vale? Bueno, yo no sé si estoy entendiendo bien, pero por ejemplo en los casos de la duplicidad hay situaciones donde no es tan fácil diferenciar, por ejemplo, entre el sueño y la realidad, ¿no? Apenas tuve un sueño que yo me veía en el sueño no como en tercera persona, sino yo me veía como tal cual, ¿no? Uno tiene la visión. Y en el sueño yo como que mentalmente sí hizo una configuración de mi posición en la cama. ¿Sí? Y yo en el sueño estaba sintiendo la sensación de que alguien estaba ahí en el cuarto, que me estaba viendo, que se acercaba a ver quién era el que estaba durmiendo, que era yo, ¿no? Sí. Y fue tan real el sueño que yo dije, no, pues sí, efectivamente es verdad y alguien está ahí, ¿no? Bueno, era falso. Tú podrías creer eso, pero era falso, ¿no? Pero aceptamos que era falso. Sí, no estaba, no había. O sea, la cuestión es de que en el sueño, tal como veía las cosas, estaban exactamente así en el cuarto. Entonces, en la oscuridad, en el momento que pues uno va despertando, como que, o sea, sí, llega un momento donde o sea, uno es consciente y dice, no, sí, es un sueño, pero llega un momento donde como que... Fíjate que las condiciones de corrección, como te las he dado en términos causales, ¿vale? O sea, parte de las condiciones de corrección, cuando habla de la función de indicar, requieren un mecanismo causal. No estoy muy seguro de que realmente siempre hagan falta, pero sí en la hipótesis tal, en el modelo simplista que yo estaba preparando, sí. Entonces, dado que tu estado mental no estaba causado por los objetos de tu habitación vía ocular, es decir, que son las condiciones normales, ¿vale? Es decir, de alguna forma sería como el estado tiene la función de indicar, es decir, de encenderse cuando es causado de tal y cual forma. Entonces es correcto. Estos son casos de alucinaciones, es decir, de alucinaciones quiere decir casos que son incorrectos. Que incorrecto no es malo ni nada, es decir, o sea, hace lo que dice mi estado, es decir, estoy viendo un objeto azul, no estás viendo, tío. O sea, cuando alucinas no, o sea, pueden ser total. Yo te garantizo, ayer discutíamos sobre este tema, yo te garantizo que el tipo de experiencia es la misma. De hecho, yo quiero garantizar, o sea, el representacionismo puede garantizar que el tipo de experiencia que tienes cuando ves una botella y cuando alucinas es el mismo tipo de experiencia, ¿vale? Coexperiencia, ojo, o sea, coexperiencia son experiencias del mismo tipo. Y es que yo creo que ahí fue lo que
me sacó bueno, o sea, uno es consciente, no fue un sueño, pero el problema es que como en el sueño puse las cosas tal cual, como cuando desperté, pues ahí como que uno llega así como que pero no entiendo, dudar, ¿no? Así como, pero está muy bien, o sea, yo no digo, a lo mejor ahora estoy soñando, o sea, esto o sea, no sé cómo decirte si estoy soñando o si no estoy soñando. Como si se trasladara, ¿no? Lo que uno está en el sueño, lo que en la mente de uno, pero cuando uno abre. Pero de nuevo, o sea, son cuestiones, a lo mejor me preguntas sobre cuestiones que tienen que ver con cómo sé si la representación está bien o está mal. Es una cuestión epistémica. O sea, yo te estoy diciendo, hay que distinguir esa pregunta de la pregunta metafísica. Es un estado que representa tal cosa, y será correcto o no con respecto a si estás soñando o no. ¿Cómo lo sabes? Es una pregunta distinta. ¿Vale? Sí, como tú dices, en las proposiciones que son de ser, tú escribes a tú mismo. Te escribes a ti mismo una cosa. Te escribes a ti mismo, te adjudicas la propiedad de representártelo como tal. ¿Tú crees que puede haber alucinaciones? No cómo puedes saber que sea una alucinación, pero puedes alucinar. Sí, o sea, por ejemplo, yo me atribuyo, mira, vamos a ver cómo Darío, en un caso sencillo, está la botella, ¿vale? O sea, yo me atribuyo a mí mismo la propiedad de estar confrontado con un objeto, o sea, perceptualmente, este tipo de relación, ¿vale? Que está dispuesto a causar tal y cual estado, ¿vale? Esta es correcta si de hecho hay un objeto, estoy enfrente de un objeto que tiene la disposición a causar el estado. Si estoy alucinando, ¿vale? Tengo el mismo tipo de contenido, es decir, me estoy autoatribuyendo la misma propiedad, pero sin embargo, mi autoatribución es incorrecta. Supongo que lo que tengo en mente es que cuando ese tipo de atribuciones ya no estás atribuyendo a los objetos, sino estás haciendo atribuciones a tu propia experiencia. No. Problema, por ejemplo, no atribuyes a tu propia experiencia, te la atribuyes a ti mismo, ¿vale? O sea, te atribuyes a ti mismo una propiedad. No la atribuyes a tu experiencia. Sí, pero o sea, lo que está diciendo un objeto de cómo estás representando ese objeto, ¿no? No, o sea, no representas un objeto, o sea, lo que haces es representarte a ti mismo, o sea, realmente lo que haces es atribuirte a ti mismo, es decir, representarte a ti mismo como estando en cierto estado, ¿vale? Y ahora dices, pero cuando tengo una experiencia represento eso, y mañana veremos qué es cómo dejar todas estas cosas, y vosotros me diréis qué tan convincente, ¿sabes lo que te digo? Si es verdad, ahora ya he puesto todo de forma conjunta, ya entiendo el sentido, ¿vale? ¿Había una pregunta por ahí? ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Comentario con respecto a Marco, lo que dijo. Eso se puede dar, bueno, él cuando toma conciencia o sea, algo así, se da... No entiendo qué quiere decir tomar conciencia. Bueno, no, como en su darse cuenta. presentación se da, bueno, en el espacio de posibilidades de mejor posible, o sea, tiene que ver con esos límites que él se demuestra. No, fíjate, vamos a ver, yo estoy en mi sueño, o sea, independiente de que esté en mi sueño o que esté despierto, vamos a asumir que la fenomenología es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, por simplicidad, en vez de una habitación compleja donde yo me miro, no sé qué, lo que hago es tener una experiencia como de botella, ya está. ¿Vale? O sea, es un sueño más sencillito, mucho menos interesante, pero entonces lo que estoy diciendo, nosotros queremos explicar, bueno, y ese estado que en ambas circunstancias es del mismo tipo, porque lo estamos asumiendo, ¿vale? ¿Cómo caracterizo este estado? Yo te digo, bueno, como teniendo cierto, es un estado que tiene cierto tipo de contenido, y lo tiene, es decir, tiene ciertas condiciones de corrección, hace rayas de este tipo, atribuye todas estas cosas que te he contado, ¿de acuerdo? En ambos casos, lo que hace tu estado es indicar que hay una botella, ¿vale? Lo que pasa es que en un caso está bien y en el otro caso no está bien, ¿vale? Es decir, es como el sensor, es decir, en un caso está encendido y diríamos que es correcto, y en el otro caso lo que ocurre es que es incorrecto, es decir, está encendido cuando no debería estar. Eso es lo que dice la teoría, ¿vale? Pero las condiciones de corrección son las mismas, esto es, lo que representa es lo mismo, y esto es bueno, porque nosotros queremos decir que si dos estados tienen el mismo carácter fenoménico, entonces representan lo mismo, porque los estados fenoménicos son estados representacionales. Tener experiencia como de rojo es una y la misma cosa que estar en un estado que representa una cosa de este tipo, ¿vale? Estar en un estado perceptivo de este tipo, ¿vale? ¿Sí o no? Quizá me queda más claro muy bien. Un poco demasiado.
Estamos ¿Vale? a la orden. Gracias. Venga, pues muchas gracias.